Mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como si fueran simples, como quien comenta el clima o pide un vaso de agua. Pero para mí, todavía acostada en aquella cama de hospital, con el cuerpo débil y la mente tratando de entender dónde estaba, esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Acababa de despertar de un coma que duró 6 meses. 6 meses donde mi cuerpo descansó, pero mi alma no sé dónde estuvo. Y lo primero que mi único hijo me dijo no fue, gracias a Dios estás viva. No fue, mamá, tenía tanto miedo de perderte. No, fue que había entregado mi casa, la casa que construí con mis propias manos, con mi sudor, con mis años de trabajo, a sus suegros, porque pensó que yo iba a morir. Me llamo Magdalena Tlapanco, tengo 60 años, y esta es mi historia. Nací en un pueblo pequeño, al sur de la Ciudad de México. Mi madre cosía vestidos para las señoras de la iglesia, y mi padre trabajaba en la construcción. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Mi madre siempre decía, Magdalena, nunca pidas nada que no puedas conquistar con tus propias manos. Llevé esa lección conmigo toda mi vida. A los 22 años me casé con Roberto. Era albañil, honesto, trabajador. Tuvimos a Matías 2 años después. Recuerdo el día en que nació como si fuera ayer. Era una mañana de enero, fría, con neblina cubriendo las calles. Sostuve a ese bebé en mis brazos y pensé, voy a darte todo lo que yo no tuve. Y se lo di. Roberto murió cuando Matías tenía apenas 8 años. Un accidente en el trabajo, una viga que cayó. No tuvo oportunidad. Quedé viuda, sola, con un niño pequeño y ningún centavo ahorrado. Pero no me rendí. Empecé a trabajar limpiando casas. Después aprendí a cocinar platillos típicos y comencé a vender tamales y mole en las fiestas del barrio. Poco a poco, junté dinero. Ahorré cada peso. Nunca compré nada para mí que no fuera esencial. Mi ropa era la misma durante años. Mis zapatos, remendados. Todo era para Matías. Pagué su escuela. Pagué sus uniformes, sus libros, sus excursiones. Cuando quiso estudiar administración en la universidad, le dije que sí, aún sabiendo que eso significaba trabajar todavía más. Limpiaba casas por la mañana, vendía comida por la tarde y por la noche planchaba ropa ajena. Matías era todo para mí. Era inteligente, educado. La gente del barrio siempre comentaba, «¡Qué suerte tienes, Magdalena! Tu hijo es un muchacho de bien». Y yo lo creía. A los 32 años, Matías se graduó. Consiguió un buen empleo en una empresa de contabilidad. Recuerdo cuando llegó a casa con la noticia. Me abrazó fuerte y dijo, «Mamá, ahora me toca cuidarte a mí». Lloré ese día. Lloré de alivio, de alegría, de cansancio acumulado. Pero también lloré porque, en el fondo, una parte de mí sabía que ya había dado todo lo que tenía y que ahora, finalmente, podría descansar. Fue en esa época cuando compré mi casa. No era grande, no era lujosa, pero era mía. Quedaba en una calle tranquila, en Tlapanco, cerca de donde crecí. Tenía 2 recámaras, una sala pequeña, una cocina donde cabía una mesa de madera que yo misma pinté. En el fondo, un patio con un limonero que daba frutos todos los años. Adoraba ese limonero. Todas las mañanas tomaba mi café sentada en el patio, mirando ese árbol. El aroma de los limones mezclado con el aire fresco de la mañana me hacía sentir que todo había valido la pena. A Matías también le gustaba la casa. Venía a visitarme cada fin de semana. Traía pan dulce, nos sentábamos en la cocina y conversábamos. Me contaba del trabajo, de los compañeros, de la vida. Era simple, era bueno. Pensaba que eso era lo que había conquistado. Paz, un hogar, la compañía de mi hijo. A los 35 años, Matías conoció a Petra. Me la presentó un domingo, después de misa. Petra era bonita, bien vestida, con uñas pintadas y cabello siempre arreglado. Sonreía mucho, pero su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Lo noté desde el primer día, pero no dije nada, porque Matías estaba enamorado, y yo, como madre, quería que fuera feliz. Petra venía de una familia de clase media. Su padre tenía una ferretería y su madre era maestra jubilada. Vivían en una casa más grande que la mía, en un barrio mejor, y Petra nunca dejó de hacérmelo sentir. Cuando venía a visitarme, miraba alrededor como si estuviera evaluando. Tocaba los muebles con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de ensuciarse las manos. Una vez, mientras yo servía café, comentó,
Magdalena, ¿no crees que esta casa es un poco antigua? Matías merece vivir en un lugar mejor, ¿no te parece? Sonreí. Pero por dentro, algo dolió. Matías se casó con Petra 6 meses después. La fiesta fue en casa de los padres de ella. Ayudé a pagar una parte, aunque no tenía condiciones, porque era mi hijo, y siempre hice todo por mi hijo. Después de la boda, rentaron un departamento pequeño. Petra se quejaba todo el tiempo. Decía que el lugar era estrecho, que el barrio era ruidoso, que merecía más. Matías empezó a trabajar más horas. Regresaba cansado, estresado, pero cada vez que le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí. Solo estoy construyendo nuestro futuro, mamá. Los años pasaron. Petra nunca quedó embarazada. Nunca hablamos de eso, pero yo veía en sus ojos una amargura que crecía. Empezó a visitarme menos, y cuando venía siempre tenía un comentario filoso. Magdalena, ¿no te cansas de cocinar siempre lo mismo? ¿Este mantel sigue siendo el mismo de hace 5 años? Matías dice que no quieres cambiar esos muebles viejos. ¿Por qué estás tan apegada al pasado? Nunca respondía, solo sonreía, porque había aprendido, a lo largo de la vida, que algunas batallas no valen la pena. Matías también empezó a venir menos, siempre con excusas. Mucho trabajo, compromisos, cansancio. Pero yo entendía, o al menos trataba de entender. Recuerdo una tarde de septiembre, hace como 1 año y medio. Matías vino a visitarme solo. Se sentó conmigo en el patio, mirando el limonero. Parecía distante. «Mamá», dijo, «¿alguna vez has pensado en vender esta casa?» Me congelé. «¿Vender? ¿Por qué?» Se encogió de hombros. «No sé. Es una casa grande para ti sola. Y el dinero podría ayudarte, no sé, a vivir mejor». Lo miré, tratando de entender. «Matías, esta casa es lo que tengo. Aquí están mis recuerdos, mi trabajo de años. No necesito nada más». Se quedó en silencio por un momento. Luego asintió, pero no parecía convencido. «Ahora, mientras estoy aquí en esta cama de hospital, recordando ese día, entiendo. Ya estaba planeando. Y yo, ingenua, pensé que solo era una conversación. Fue hace 7 meses cuando todo cambió. Estaba en casa, preparando la comida. Sentí un mareo. Pensé que era solo cansancio, así que me senté un momento. Pero el mareo empeoró. La sala empezó a girar. Mi visión se nubló. Intenté levantarme, pero mis piernas no obedecieron. Caí. Lo último que recuerdo es el piso frío contra mi rostro y el aroma a limón viniendo del patio. Después, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un cuarto blanco, luces brillantes, olor a desinfectante, máquinas pitando a mi alrededor. No sabía dónde estaba, no sabía cuánto tiempo había pasado. Entró una enfermera, y al verme despierta, sonrió aliviada. «Señora Magdalena, gracias a Dios. Voy a llamar al doctor». Mi garganta estaba seca. Intenté hablar, pero solo salió un susurro ronco. ¿Dónde estoy?» «En el hospital, señora. Tuvo un derrame cerebral. Estuvo en coma durante 6 meses. 6 meses, medio año de mi vida, desaparecido». Pocos minutos después entró el doctor, revisó mis signos, hizo preguntas, respondí lo que pude, pero mi cabeza todavía estaba confundida. «Voy a avisar a su hijo», dijo la enfermera. «Matías». Mi corazón se llenó de esperanza. Debía estar desesperado, preocupado. Debía estar sufriendo por mí. Llegó 2 horas después. Entró al cuarto con Petra a su lado. Ella estaba impecable, como siempre. Matías parecía cansado, pero no parecía aliviado. Parecía molesto. Sonreí, aunque con debilidad, aunque con dolor. «Matías, mi hijo». Se acercó, pero no me abrazó. Se quedó de pie, los brazos cruzados. «Mamá, qué bueno que despertaste». Su voz era fría, formal. Petra se quedó cerca de la puerta, revisando su celular. Intenté extender mi mano hacia él, pero Matías dio un paso atrás, y entonces lo dijo. «Mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré, esperando que fuera una broma de mal gusto, pero su rostro estaba serio. Petra levantó los ojos del celular y completó con voz tranquila: «Busca otro lugar donde vivir». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue rabia, no fue desesperación, fue claridad. Miré a mi hijo, el niño que sostuve en mis brazos, que alimenté, vestí, eduqué, y vi a un extraño. No dije nada, solo cerré los ojos y respiré profundo.
Y en ese silencio tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a discutir, no iba a suplicar, no iba a rebajarme. Iba a hacer lo que siempre hice, resolver todo con mis propias manos. Y ellos todavía no sabían lo que estaba por venir. Pasé 3 días más en el hospital. 3 días donde las enfermeras entraban y salían, donde los doctores revisaban mis signos vitales, donde la comida insípida llegaba en bandejas de plástico. Pero nada de eso importaba. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba en mi casa, en mi patio, bajo la sombra de mi limonero. Pensaba en cómo habían sido las cosas antes de Petra, antes de que mi hijo se convirtiera en alguien que yo ya no reconocía. Y mientras miraba el techo blanco de ese cuarto de hospital, me permití recordar cuando todo era distinto. Matías fue un niño dulce. No digo esto solo porque era mi hijo, lo digo porque era verdad. Cuando tenía 5 años, solía despertarse temprano y venir a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Se sentaba en una silla de madera, con las piernas colgando porque todavía no llegaba al piso, y me miraba con esos ojos grandes y oscuros. «Mamá, ¿puedo ayudarte?». Le daba una cuchara de madera, y él revolvía lo que fuera que estuviera cocinando. Frijoles, atole, lo que fuera. No importaba. Lo importante era estar juntos. Recuerdo que una mañana de abril, cuando él tenía 6 años, me trajo una flor que había arrancado del jardín de la vecina. Era una bugambilia morada, toda arrugada porque la había apretado demasiado en su manita. «Es para ti, mamá, porque eres la más bonita». Guardé esa flor entre las páginas de mi Biblia. Todavía la tengo, seca, frágil, pero todavía ahí. Ese era el Matías que yo conocía. El niño que lloraba cuando veía un perro callejero porque quería llevarlo a casa. El niño que me abrazaba antes de dormir y me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme». Yo le acariciaba el cabello y le decía: «No necesito una casa enorme, mi amor. Solo necesito que seas feliz». Y lo decía en serio. Roberto había muerto en agosto. Agosto es un mes cruel. Hace calor, el aire está pesado, y ese año fue peor porque mi mundo se derrumbó. Me acuerdo del día que vinieron a tocar la puerta. 2 hombres de la empresa de construcción donde Roberto trabajaba. Traían sus sombreros en las manos y los ojos bajos. «Señora, hubo un accidente». No recuerdo mucho de lo que dijeron después. Algo sobre una viga, sobre negligencia, sobre que fue instantáneo. Pero nada de eso importaba. Roberto estaba muerto, y yo estaba sola con un niño de 8 años. El funeral fue sencillo. No teníamos dinero para algo grande. Unas flores, un ataúd modesto, el padre de la iglesia diciendo palabras que se perdieron en el viento. Matías estuvo callado todo el tiempo. No lloró, solo se aferró a mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. Esa noche, cuando lo acosté, finalmente habló. «Mamá, ¿papá va a volver?». Me quebré, me acosté a su lado, lo abracé fuerte y lloré. Lloré todo lo que no había podido llorar durante el día. Y él me abrazó también, con sus bracitos delgados, y me dijo: «No llores, mamá, yo te voy a cuidar». Tenía 8 años, y ya quería cuidarme. Y yo juré, en ese momento, que haría todo lo posible para que él tuviera una vida mejor que la mía. Los primeros años fueron los más difíciles. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Limpiaba casas en colonias donde las señoras me miraban con lástima. «Pobrecita», decían, «tan joven y ya viuda». No me importaba la lástima, me importaba el dinero. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de galletas escondida debajo de mi cama. Esa lata era mi futuro, era la educación de Matías, era nuestra comida, era todo. Matías iba a la escuela por las mañanas y por las tardes se quedaba con la vecina, doña Carmela. Ella era una mujer mayor, amable, que no me cobraba mucho por cuidarlo. A veces, cuando llegaba a recogerlo, Matías estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina de doña Carmela, rodeado de ollas y el olor a caldo de pollo. «Es un niño muy educado, Magdalena», me decía doña Carmela. «Nunca da problemas». Y era verdad. Matías nunca dio problemas. Nunca pidió juguetes caros. Nunca se quejó de que no podíamos ir a las excursiones de la escuela. Nunca me reclamó nada. Cuando cumplió 10 años, le regalé una pelota de fútbol usada que compré en el tianguis. Estaba un poco desinflada, con manchas de tierra, pero él la abrazó como si fuera el mejor regalo del mundo. «Gracias, mamá».
Es perfecta. Esa noche, mientras lo veía jugar en la calle con los otros niños del barrio, sentí que todo iba a estar bien, que mientras él fuera feliz, yo podría soportar cualquier cosa. Cuando Matías tenía 12 años, empezó a ayudarme. No se lo pedí, él solo lo hizo. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba preparándome para ir a vender tamales en la plaza, él apareció en la cocina con una caja de cartón. «Yo te ayudo a cargar, mamá». «No, mi amor, tú descansa. Es tu día libre. Quiero ayudarte». Y así lo hizo. Cargó esa caja pesada durante 4 cuadras hasta la plaza. Se quedó conmigo toda la mañana, ayudándome a servir, a cobrar, a empacar los tamales. La gente sonreía al verlo. «¿Qué hijo más trabajador tienes, Magdalena?». Y yo asentía, llena de orgullo. Esa tarde, cuando llegamos a casa, le di la mitad de las ganancias del día. «Toma, es para ti, te lo ganaste». Él negó con la cabeza. «No, mamá, guárdalo, es para la casa». Insistí, pero no aceptó. «Algún día voy a ganar mucho dinero», dijo, con esa seriedad de niño que todavía me parte el corazón recordar. «Y voy a comprarte todo lo que necesites. No tienes que trabajar tan duro». Lo abracé fuerte, tan fuerte que probablemente lo lastimé un poco, pero no me importó, porque en ese momento sentí que todo iba a valer la pena. Matías siempre fue inteligente. En la secundaria sacaba las mejores calificaciones de su clase. Los maestros me llamaban para felicitarme. «Su hijo tiene futuro, señora Tlapanco. Debería seguir estudiando». Y yo ya lo había decidido. No importaba cuánto tuviera que trabajar, Matías iba a estudiar. Cuando llegó el momento de inscribirlo en la preparatoria, vendí mi única joya, un anillo de plata que Roberto me había dado cuando nos casamos. No valía mucho, pero era suficiente para pagar la inscripción y los libros. Matías lloró cuando se enteró. «Mamá, no deberías haber vendido eso. Era solo un anillo, mi amor. Tú eres más importante». Él se quedó callado, pero vi algo en sus ojos, algo parecido a la culpa, como si sintiera que era una carga. Le tomé la cara entre mis manos y lo obligué a mirarme. «Escúchame bien, Matías. Tú nunca serás una carga para mí. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Entiendes?». Asintió, pero las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Lo abracé, y en ese abrazo hice otra promesa silenciosa, que él nunca tendría que preocuparse por nada, que yo me encargaría de todo. Y así fue. Durante 3 años de preparatoria, trabajé el doble. Limpiaba casas, vendía comida, planchaba ropa. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a doler, pero no importaba, porque Matías estaba estudiando. Y cuando se graduó con honores, cuando subió al escenario a recibir su diploma y me buscó entre la multitud para sonreírme, supe que había hecho lo correcto. Fue en esos años cuando compré la casa. Había ahorrado durante 15 años, peso por peso, moneda por moneda. La lata de galletas debajo de mi cama se había llenado, vaciado y vuelto a llenar tantas veces que perdí la cuenta. Pero finalmente tenía suficiente para el enganche de una casa pequeña. La vi un domingo, después de misa. Estaba en venta, con un letrero medio caído en la puerta. Era modesta, con paredes de ladrillo sin pintar, ventanas viejas, un patio descuidado, pero tenía potencial. Hablé con el dueño, un señor mayor que se mudaba con su hija a otra ciudad. Le ofrecí todo lo que tenía. No era mucho, pero él aceptó. «Es suya, señora. Cuídela bien». Y la cuidé. Pasé meses arreglándola. Pinté las paredes yo misma. Reparé las ventanas con ayuda de un vecino. Limpié el patio. Arranqué las malas hierbas. Planté el limonero. Matías tenía 17 años entonces. Me ayudó cada fin de semana. Cargaba cubetas de pintura. Movía muebles. Barría. «Va a quedar hermosa, mamá», decía, limpiándose el sudor de la frente. Y tenía razón. Cuando finalmente terminamos, cuando me senté en el patio por primera vez con una taza de café y miré alrededor, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Esta era mi casa, nuestro hogar, el lugar donde Matías y yo podríamos finalmente descansar después de tantos años de lucha. Pero las cosas buenas nunca duran para siempre. Matías entró a la universidad a los 19 años. Estudió administración de empresas. Fue difícil pagarlo, pero yo ya estaba acostumbrada a lo difícil. Durante esos 4 años lo vi cambiar. No de golpe, fue gradual. Empezó a vestir diferente. Dejó las playeras simples y empezó a usar camisas con cuello. Se peinaba con gel.
Compraba zapatos que yo sabía que costaban más de lo que él decía. Me los dio un amigo, mamá. Ya no los usaba. Yo no le creía, pero no decía nada. También empezó a llegar tarde a casa. Decía que tenía que estudiar en la biblioteca, que tenía proyectos en grupo, pero a veces llegaba con olor a cerveza. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. Solo estoy cansado. Y yo lo dejaba ir a su cuarto, sin más preguntas, porque confiaba en él, porque era mi hijo, y porque nunca pensé que podría convertirse en alguien que no reconocería. Se graduó a los 23 años, consiguió trabajo rápido, en una firma de contabilidad en el centro. El sueldo era bueno, mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Ahora me toca cuidarte a mi mamá, me dijo el día que recibió su primer cheque. Me dio $1,000. $1,000. Lloré. Intenté rechazarlo, pero él insistió. Por favor, mamá, déjame hacer esto. Y lo acepté. Durante los siguientes años, Matías me ayudó económicamente. No mucho, pero lo suficiente para que yo pudiera trabajar menos, para que mis manos pudieran descansar un poco, para que mi espalda no doliera tanto. Venía a visitarme cada fin de semana. Traía pan dulce, a veces flores. Nos sentábamos en el patio, bajo el limonero, y hablábamos. Me contaba del trabajo, de sus jefes, de sus compañeros. Yo le preparaba su platillo favorito, mole con arroz. Nadie cocina como tú, mamá. Y yo sonreía, porque esos momentos eran todo para mí. Esos momentos simples, sin complicaciones, donde era solo él y yo, madre e hijo, como siempre debió ser. Pero entonces conoció a Petra, y todo cambió. Al principio fue sutil. Matías empezó a venir menos los fines de semana. Tengo una cena con unos amigos, mamá. Salí con alguien del trabajo. Voy a llegar tarde, no me esperes. Y yo entendía. Era joven. Necesitaba su vida. Pero cuando finalmente me la presentó, supe que algo estaba mal. No fue por cómo se veía. Petra era bonita, bien arreglada, educada. Fue por cómo me miraba. Como si yo fuera menos. Como si mi casa fuera menos. Como si todo lo que yo había construido no valiera nada. Recuerdo ese primer domingo. Llegaron después de misa. Matías traía una sonrisa grande. Mamá, ella es Petra, mi novia. Petra extendió su mano, pero no sonrió con los ojos. Mucho gusto, señora Magdalena. Igualmente, mi hija. Pasen, pasen. Preparé café. Saqué el pan dulce que había comprado esa mañana. Las tazas eran viejas, pero estaban limpias. La mesa era de madera, gastada, pero firme. Petra se sentó con cuidado, como si tuviera miedo de ensuciarse. Mientras yo servía el café, la vi mirando alrededor. Su mirada se detuvo en las cortinas desteñidas, en las paredes con pintura vieja, en el calendario colgado en la pared. Y vi algo en su expresión. Desprecio. Matías no lo notó. Estaba demasiado ocupado mirándola a ella, con esos ojos llenos de adoración. «Mamá hace el mejor café», dijo. Petra tomó un sorbo y sonrió, pero la sonrisa no era sincera. «Está bueno». Pasamos una hora conversando, o mejor dicho, yo hice preguntas y Petra respondió con respuestas cortas, educadas, vacías. Cuando se fueron, Matías me abrazó. «Gracias, mamá». Petra estaba un poco nerviosa, pero le gustaste. Sonreí y asentí, pero en mi corazón sabía la verdad. Petra no estaba nerviosa. Petra me estaba evaluando. Y yo había fallado la prueba, ahora acostada en esta cama de hospital, con el pitido constante de las máquinas a mi alrededor. Entiendo todo. Entiendo que desde ese primer día, Petra vio mi casa como algo que podía tomar. Entiendo que Matías, poco a poco, dejó de ser mi hijo y se convirtió en el esposo de ella. Entiendo que mientras yo daba todo, ellos solo esperaban que yo desapareciera, y casi lo logran. Pero desperté, y ahora todo iba a cambiar. El matrimonio de Matías con Petra fue en junio. Junio es un mes de lluvias en la Ciudad de México, pero ese año el cielo estuvo despejado, como si hasta el clima conspirara para que todo saliera perfecto. La boda fue en el jardín de la casa de los padres de Petra, una casa grande, de 2 pisos, con columnas blancas y un jardín lleno de rosas. Había mesas con manteles blancos, centros de mesa con flores caras, meseros uniformados sirviendo champán. Yo llegué temprano, con el vestido más bonito que tenía. Lo había comprado usado en el mercado, pero estaba en buen estado. Color beige, sencillo, con mangas largas. Me peiné yo misma. Recogí mi cabello en un chongo bajo.
Cuando llegué, la madre de Petra, doña Sofía, me recibió con una sonrisa tensa. «Magdalena, qué bueno que llegaste. Ven, te presento a la familia». Me llevó de mesa en mesa, presentándome como la madre del novio. La gente asentía, sonreía educadamente, y luego seguía conversando entre ellos. Yo no encajaba ahí. Lo supe desde el momento en que vi los vestidos de las otras señoras, vestidos de diseñador, joyas de oro, peinados elaborados, y ahí estaba yo, con mi vestido usado y mis zapatos de hace 10 años. Pero no me importó. Estaba ahí por Matías. Lo vi en el altar, esperando. Estaba guapísimo con su traje negro, nervioso, pero feliz. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Y por un momento, volví a ver al niño que me decía: «Cuando sea grande, voy a comprarte una casa enorme». Petra entró caminando del brazo de su padre. Llevaba un vestido blanco, elaborado, con pedrería que brillaba con el sol. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Era hermosa. Y cuando llegó al altar y tomó la mano de Matías, vi en los ojos de mi hijo algo que me dolió: adoración absoluta. La ceremonia fue corta. El padre habló sobre el amor, el compromiso, la familia. Matías y Petra dijeron sus votos, se besaron, la gente aplaudió. Y yo, sentada en la primera fila del lado del novio, aplaudí también. Aunque algo dentro de mí se sintió roto. La fiesta fue larga. Hubo música, baile, comida, platillos que yo nunca había probado, vino que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Me senté en una mesa al fondo, sola la mayor parte del tiempo. Algunas tías de Petra vinieron a hablar conmigo, pero la conversación siempre era breve, incómoda. «¿Y usted a qué se dedica, señora Magdalena?» «Vendo comida, tamales, mole». «Ah, qué bonito, qué trabajadora». Y luego se iban. Matías vino a verme una vez, entre baile y baile. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, mi amor, todo está hermoso. Estoy muy feliz por ti». Me besó en la frente y regresó con Petra. Yo me quedé ahí, mirándolos bailar bajo las luces que colgaban de los árboles. Petra reía. Matías la miraba como si fuera lo único que existiera en el mundo. Y yo sentí que lo estaba perdiendo. No de golpe, pero poco a poco, como arena que se escapa entre los dedos. Ayudé a pagar parte de la boda. Matías no me lo pidió, pero yo insistí. «Mamá, no tienes que hacerlo. Yo tengo ahorros. Quiero hacerlo, mi amor. Eres mi único hijo. Déjame ayudar». Le di $3,000. Era todo lo que tenía ahorrado ese año. Dinero que había guardado vendiendo comida, limpiando casas. Matías los aceptó, pero vi en sus ojos algo parecido a la pena. «Gracias, mamá. Te lo voy a devolver. No quiero que me lo devuelvas. Es mi regalo para ti». Pero él nunca lo vio así. Petra tampoco. Meses después, durante una comida en mi casa, escuché a Petra hablando con Matías en la sala mientras yo preparaba café en la cocina. «No puedo creer que le hayas aceptado ese dinero. Pobrecita. Seguro se quedó sin nada». Su tono no era de compasión, era de burla. Matías murmuró algo que no alcancé a escuchar. «Es que no entiendo por qué vive en esta casa tan vieja. Podría venderla, mudarse a un departamento más pequeño, más moderno. Esto es demasiado para ella sola». Me quedé quieta, con la cafetera en la mano. Matías no respondió, y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Los primeros meses después de la boda, Matías seguía viniendo a visitarme. No tan seguido como antes, pero venía. A veces traía a Petra, otras veces venía solo. Cuando venía solo era como antes. Nos sentábamos en el patio, bajo el limonero, y hablábamos. Me contaba del trabajo, de la vida de casado, de los planes que tenía. «Petra quiere que compremos una casa propia, mamá. Estamos ahorrando». «Qué bueno, mi amor. Una casa es importante». «Sí, aunque a veces siento que nunca vamos a juntar suficiente. Todo está tan caro». Lo escuchaba, asentía, le servía más café. Pero cuando Petra venía con él, todo era diferente. Ella se sentaba en la orilla de la silla, como si tuviera miedo de ensuciarse. Miraba su celular la mayor parte del tiempo. Respondía con monosílabos cuando yo le hablaba. Y siempre, tenía algo que criticar. «Magdalena, ¿por qué no cambias estas cortinas? Están muy viejas. Esta mesa está muy rayada. ¿No has pensado en comprar una nueva? El patio estaría mejor si le pusieras loseta. Esta tierra se llena de polvo».
Yo sonreía y decía, «Tienes razón, mi hija, algún día lo haré», pero nunca lo hacía, porque esta era mi casa, y me gustaba tal como estaba. Pasó un año. Matías y Petra seguían rentando el mismo departamento pequeño. Petra se quejaba constantemente. «No puedo vivir así para siempre, Matías. Merecemos algo mejor». Matías trabajaba más horas. Llegaba a casa cansado, estresado. Empezó a verse más delgado, con ojeras. Una noche vino a verme solo. Era viernes, cerca de las 9. Llovía. Llegó empapado, sin paraguas. «¿Matías? ¿Qué pasó?» Entró sin decir nada. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos entre el cabello. «Estoy cansado, mamá». Me senté frente a él. «¿De qué, mi amor?» «De todo, del trabajo, de las presiones, de no ser suficiente». Le tomé las manos. «Eres más que suficiente. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Se quedó callado por un momento. Luego levantó la vista. «Petra quiere que compremos una casa, pero no tengo suficiente dinero para el enganche. He estado buscando préstamos, pero las tasas de interés son altísimas. Dale tiempo, mi amor. Ya va a llegar. No sé si pueda esperar más». Ella está muy frustrada. Algo en su voz me dolió, como si la frustración de Petra fuera más importante que su propia paz. «Matías, escúchame. No puedes vivir solo para complacer a alguien más, ni siquiera a tu esposa». Me miró sorprendido. «Mamá, digo la verdad. El matrimonio es de dos. Si ella no puede tener paciencia, entonces el problema no es tuyo, es de ella». Se quedó en silencio. Luego asintió, pero no parecía convencido. Esa noche se quedó a dormir en su antigua habitación, y por un momento todo fue como antes. Mi hijo bajo mi techo, seguro, en paz, pero las cosas no mejoraron. Petra empezó a llamar a Matías a todas horas. Yo lo sabía porque cuando él venía a visitarme, su celular no dejaba de sonar. «Es Petra, quiere que vuelva a casa». «Pero acabas de llegar». «Lo sé, mamá, pero está molesta. Dice que la dejé sola todo el día». Y se iba. Cada vez que pasaba eso, yo me quedaba en la puerta, viéndolo alejarse, y sentía que lo estaba perdiendo más y más. 2 años después de la boda, las visitas se hicieron cada vez más escasas. Matías solo venía una vez al mes. A veces ni siquiera eso. Cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una excusa. «Mucho trabajo, mamá. Petra no se siente bien. Tenemos compromisos». Y yo asentía, aunque por dentro algo se rompía cada vez más. Fue en esa época cuando empecé a notar que Matías estaba diferente. No solo más ocupado, más distante. Hablaba menos, sonreía menos. Cuando venía a visitarme, se quedaba solo 1 hora y luego se iba. «Perdón, mamá, tengo que irme. Pero ni siquiera has probado el mole. La próxima vez te prometo». Pero la próxima vez siempre era lo mismo. Y poco a poco dejé de cocinar para él, porque sabía que no se quedaría a comer. 3 años después de la boda, Petra y Matías seguían sin tener hijos. Yo nunca pregunté. No era mi lugar. Pero Petra lo mencionó una vez, durante una de sus pocas visitas. Estábamos sentadas en la sala. Matías había ido al baño, y de repente, Petra dijo, «No podemos tener hijos». La miré, sorprendida. «Lo siento mucho, mi hija. No es tu problema». Su voz era fría. «Pero Matías lo está tomando mal. Dice que quería darle nietos. Dale tiempo. Hay otras opciones. No quiero hablar de eso». Me cortó. «Solo te lo digo para que sepas, para que no estés esperando nietos que nunca van a llegar». Y ahí estaba otra vez. Ese tono, ese desprecio apenas oculto. Matías regresó y la conversación terminó. Pero desde ese día, algo cambió en la relación entre Petra y yo. Ya no fingía amabilidad. Ya no sonreía cuando me veía. Solo me miraba con esos ojos fríos, calculadores, como si estuviera esperando algo. 4 años después de la boda, Matías vino a visitarme una tarde de septiembre. Estaba solo. Se sentó conmigo en el patio, mirando el limonero. Había limones maduros colgando de las ramas. El aire olía fresco, a lluvia reciente. «Mamá», dijo, sin mirarme, «¿alguna vez has pensado en vender esta casa?» Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Vender? ¿Por qué?» Se encogió de hombros. «No sé, es grande para ti sola. Y el dinero podría ayudarte. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Matías, esta casa es mi hogar. Aquí están todos mis recuerdos. Tu papá y yo, nosotros construimos esto juntos. Tú creciste aquí». «Lo sé, mamá». Solo pensaba en voz alta. Hubo un silencio largo.
¿Petra te pidió que me preguntaras esto? Matías no respondió, y esa falta de respuesta fue toda la respuesta que necesitaba. Lo miré. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, el joven que me había prometido cuidarme, y vi a un extraño. No voy a vender mi casa, Matías. Está bien, mamá. Era solo una pregunta. Se quedó media hora más, y luego se fue, y yo me quedé sentada en el patio, bajo el limonero, con el corazón roto, porque esa pregunta no era inocente, era una prueba, y acababa de fallarla. Los meses siguientes fueron extraños. Matías dejó de venir por completo. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien. Ocupado. Te llamo luego. Y colgaba. Yo trataba de no pensar demasiado en ello. Trataba de convencerme de que era normal, que él estaba ocupado, que tenía su propia vida. Pero en el fondo, sabía la verdad. Me estaba alejando de mí, y yo no sabía cómo detenerlo. Fue en diciembre de ese año cuando sentí el primer mareo. Estaba en la cocina, preparando tamales para vender en la plaza. De repente, todo empezó a girar. Me agarré del borde de la mesa y esperé a que pasara. Pasó, pero 2 días después, volvió a pasar. Y luego, otra vez, fui al doctor del centro de salud. Me hizo unos análisis. Me dijo que mi presión estaba alta. Tiene que cuidarse, señora. Menos sal, menos estrés, más descanso. Asentí. Tomé las pastillas que me recetó, pero no le dije nada a Matías, porque sabía que si le decía, vendría solo por obligación. Y yo no quería eso. Yo quería que viniera porque me amaba, no porque se sintiera culpable. Pasó otro año. Los mareos continuaron. A veces eran leves, otras veces fuertes, pero yo seguía adelante. Seguía vendiendo comida. Seguía cuidando mi casa. Seguía esperando que Matías volviera. Y entonces, una tarde de mayo, todo cambió. Estaba en la cocina, como siempre, preparando la comida. El radio estaba encendido. Tocaban música de José Alfredo Jiménez. De repente, sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero esta vez no paró. Intenté agarrarme de algo, pero mis manos no respondieron. Caí, y antes de que todo se volviera negro, alcancé a pensar, Matías, perdóname. No recuerdo el hospital. No recuerdo la ambulancia, ni las luces, ni las voces de los paramédicos. Lo único que recuerdo es despertar en la oscuridad. Una oscuridad completa, silenciosa, pesada. No podía mover mi cuerpo. No podía abrir los ojos. No podía hablar, pero podía escuchar. Al principio eran solo sonidos distantes, pitidos, voces amortiguadas, pasos apresurados. Luego, poco a poco, empecé a reconocer palabras. Derrame cerebral severo. Está en coma. No sabemos cuándo va a despertar, si es que despierta. Y entonces escuché la voz de Matías. ¿Cuánto tiempo puede estar así? No sonaba angustiado. Sonaba cansado. El doctor respondió algo que no alcancé a escuchar bien, pero capté palabras sueltas. Semanas, meses. No hay garantías. Quise gritar. Quise decirle que estaba ahí, que podía escucharlo, que no me dejara. Pero mi cuerpo no respondió. Y todo volvió a la oscuridad. El coma es un lugar extraño. No es como dormir. No es como soñar. Es como estar suspendida entre 2 mundos. Ni aquí ni allá. A veces escuchaba voces. A veces sentía manos tocando las mías, pero no podía responder. Los primeros días, o semanas, no estoy segura, escuché a Matías venir a visitarme. Entraba, se sentaba junto a mi cama y hablaba. Mamá, no sé si puedes escucharme. Los doctores dicen que tal vez sí, que tal vez ayuda. Hacía una pausa. Petra dice que tenemos que ser realistas, que tú no quisieras vivir así. Otra pausa más larga. No sé qué hacer, mamá. No sé qué quieres que haga. Y luego se iba. Yo quería gritarle. Estoy aquí, estoy luchando, no me dejes. Pero no podía. Las visitas de Matías se volvieron menos frecuentes. Al principio venía todos los días, luego cada 2 días, luego una vez por semana. Y cuando venía ya no hablaba tanto, solo se sentaba en silencio. A veces susurraba, lo siento, mamá, pero nunca decía por qué lo sentía. Un día escuché a Petra. Era la primera vez que venía, o al menos la primera vez que la escuchaba. Su voz era fría, impaciente. Matías, no podemos seguir pagando esto. El hospital es carísimo. Es mi madre, Petra. Lo sé, pero los doctores dicen que puede estar así por meses o años. ¿Vamos a gastar todos nuestros ahorros en esto? ¿Qué quieres que haga?
¿Que la desconecte? No digo eso, solo digo que tenemos que pensar en nosotros también. Hubo un silencio. Ella tiene una casa, dijo Petra. Una casa grande. Está vacía. Podríamos... No. La voz de Matías sonó firme. No voy a tocar su casa. No estoy diciendo que la vendas, solo que la usemos, temporalmente, mientras ella está aquí. Petra, ya dije que no. Escuché pasos alejándose, una puerta cerrándose con fuerza, y luego, silencio. Quise llorar. Quise abrazar a mi hijo y decirle que estaba orgullosa de él por defenderme, pero no podía hacer nada, solo escuchar. Pasaron las semanas, o eso creo. El tiempo no existía en ese lugar oscuro. Las visitas de Matías se hicieron cada vez más cortas. Entraba, se sentaba 5 minutos y se iba. A veces ni siquiera hablaba, y yo estaba ahí, atrapada en mi propio cuerpo, gritando en silencio. Entonces un día, todo cambió. Escuché voces nuevas, voces que no reconocía. Es una casa hermosa y está en buen estado. Sí, mi suegra la cuidaba muy bien. Era Petra, hablando con alguien. ¿Y ella está de acuerdo con que se muden aquí? Ella está indispuesta, en el hospital, pero estoy segura de que no le molestaría. Es familia después de todo. Mi corazón, si es que todavía latía de alguna forma que yo pudiera sentir, se hundió. Bueno, si están seguros, completamente seguros, pueden mudarse cuando quieran. No, 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 no. Petra estaba dando mi casa, el lugar que construí con mi sudor, el lugar donde crecía mi hijo, el lugar donde estaban todos mis recuerdos, y yo no podía hacer nada para detenerla. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchaba fragmentos de conversaciones, Petra hablando por teléfono. Sí, mamá. Ya les dije que pueden usar la casa. Es grande, van a estar cómodos. Matías, con voz cansada. ¿Estás segura de esto? Petra. Matías, tu madre no va a despertar. Los doctores lo dijeron, y aunque despierte, ¿crees que va a poder vivir sola? Va a necesitar cuidados. Es mejor que la casa esté ocupada. No dijeron que no va a despertar. Dijeron que no saben. Es lo mismo. No, Petra, no es lo mismo. Pero su voz no tenía convicción. Sonaba derrotado, como si ya hubiera perdido la batalla. Y entonces, un día, escuché a los padres de Petra, voces mayores, amables, agradecidas. Muchas gracias, Matías. De verdad, no sabes cuánto apreciamos esto. No hay problema, don Carlos. La casa estaba vacía de todas formas. ¿Y tu mamá? ¿Cómo sigue? Un silencio. Igual, sin cambios. Pobre mujer. Pero bueno, al menos su casa no está sola. Nosotros la vamos a cuidar bien. Gracias. Y así, sin más, mis suegros, que ni siquiera eran míos, sino de mi nuera, se mudaron a mi casa, a mi hogar, al lugar donde planté el limonero con mis propias manos, y yo no pude hacer nada más que escuchar cómo desmantelaban mi vida mientras yo luchaba por regresar a ella. Pasaron más semanas, o meses, no lo sé. El tiempo se volvió una mancha borrosa. A veces escuchaba a las enfermeras hablando sobre mí. Pobre señora, ya lleva 3 meses así. ¿El hijo todavía viene? Casi no, tal vez una vez por semana. Qué tristeza, estar sola así. Pero yo no estaba sola. Estaba rodeada de máquinas, de pitidos, de voces de extraños, solo que no podía responderles. 4 meses, 5 meses, 6 meses. Las visitas de Matías casi desaparecieron. Venía una vez cada 2 semanas, a veces cada 3, y cuando venía, solo se quedaba minutos. Hola, mamá, sigo aquí. Petra y yo, estamos bien. Los papás de Petra están cuidando tu casa. Está todo bien, todo bien, todo bien. Mientras yo estaba atrapada en la oscuridad, mientras extraños vivían en mi casa, mientras mi hijo me olvidaba poco a poco, todo bien. Pero entonces, algo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo. Fue como si una luz pequeña se encendiera en la oscuridad. Al principio no podía moverme, pero empecé a sentir. Sentí una mano tocando la mía. Una enfermera, probablemente. Sentí el sol entrando por la ventana, tibio contra mi piel. Sentí el olor a desinfectante, a sábanas limpias. Y luego, lentamente, empecé a escuchar más claro. Las voces ya no estaban amortiguadas, estaban nítidas. Sus signos vitales están mejorando. ¿Crees que pueda despertar? Es posible. He visto casos así. Y entonces, un día, sentí que podía mover un dedo. Solo uno. Pero era algo.
Era una señal de que estaba volviendo. No sé cuánto tiempo pasó entre ese primer movimiento y el momento en que finalmente abrí los ojos. Tal vez días, tal vez semanas, pero un día, simplemente, lo hice. Abrí los ojos. La luz era cegadora. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar. Había una enfermera en el cuarto, revisando algo en una máquina. Cuando me vio despierta, sus ojos se abrieron enormes. «¡Señora Magdalena! ¡Dios mío!», corrió hacia la puerta. «Doctor, doctora, despertó». Todo fue un caos después de eso. Doctores entrando, revisándome, haciéndome preguntas. «¿Sabe dónde está?». Asentí débilmente. «¿Sabe su nombre?». Magdalena». Mi voz era un susurro ronco. «Excelente». «¿Sabe qué mes es?». No lo sabía. El doctor sonrió. «No se preocupe. Es normal. Ha estado en coma por 6 meses». 6 meses. Medio año de mi vida. Perdido. Vamos a llamar a su hijo. Y entonces algo en mi pecho se apretó. Matías. Venía. Y tenía que decirle sobre la casa. Pero entonces recordé. Recordé las conversaciones que había escuchado. Recordé a Petra diciendo, «No va a despertar». Recordé a Matías diciendo, «Los papás de Petra están cuidando tu casa». Y en ese momento, acostada en esa cama de hospital, después de 6 meses de oscuridad, tomé una decisión. No iba a ser la víctima. No iba a suplicar. No iba a llorar. Iba a hacer lo que siempre había hecho. Resolver las cosas con mis propias manos. Pero primero, tenía que escuchar lo que Matías tenía que decir. Tenía que ver si mi hijo todavía estaba ahí, debajo de la influencia de Petra, o si lo había perdido para siempre. Matías llegó 2 horas después. Entró al cuarto con Petra a su lado. Él se veía cansado, ella impecable. Los miré desde la cama, con el cuerpo todavía débil, pero la mente clara, más clara de lo que había estado en años. Matías se acercó lentamente. «Mamá, qué bueno que despertaste». Su voz era plana, sin emoción real. Petra se quedó junto a la puerta, viendo su celular. Intenté sonreír, pero no pude. Matías, él dio un paso más cerca, pero no me tocó. Y entonces lo dijo. Las palabras que habían estado esperando salir durante 6 meses. Las palabras que confirmarían todo lo que había escuchado en la oscuridad. «Mamá, le di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir». El cuarto quedó en silencio. Yo lo miré. Él me miraba con esos ojos cansados, como si estuviera esperando que yo gritara, que llorara, que le reclamara. Pero no hice nada de eso. Petra levantó la vista de su celular y dijo, con esa voz fría que yo conocía tan bien, «Busca otro lugar donde vivir». Y ahí estaba, la verdad completa. Mi hijo me había traicionado, y su esposa estaba ahí, asegurándose de que yo entendiera que ya no tenía lugar en mi propia vida. Cerré los ojos por un momento, respiré profundo, y cuando los abrí, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la madre sumisa que lo perdonaba todo. Ya no era la mujer que se quedaba callada ante las ofensas. Era Magdalena Tlapanco, la mujer que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a 6 meses en coma, y no iba a dejar que me quitaran lo que era mío. «Entiendo», dije, con voz tranquila. Matías parpadeó, sorprendido por mi calma. «¿Entiendes?». «Sí, entiendo perfectamente». Petra frunció el ceño confundida. Entonces voy a salir de aquí y voy a resolver esto». «Mamá, no hay nada que resolver. La casa ya lo sé, Matías. Escuché todo». Se quedó helado. «¿Qué?». «Escuché todo. Durante el coma. Cada conversación. Cada decisión que tomaron sin mí». Petra palideció. Matías abrió la boca, pero no salió nada. «Ahora», continué, con voz firme aunque mi cuerpo temblaba por el esfuerzo, «quiero que salgan de este cuarto y no vuelvan hasta que yo los llame». «¿Mamá?». «Vete, Matías». Él me miró por un momento más, luego bajó la cabeza y salió. Petra lo siguió, pero antes de cruzar la puerta me lanzó una mirada que decía, «Esto no termina aquí». Y tenía razón, no terminaba ahí, apenas empezaba. Pasé 4 días más en el hospital después de ese encuentro. 4 días donde los doctores me hicieron pruebas, terapias, revisiones constantes. 4 días donde tuve que volver a aprender cosas básicas, caminar sin tambalearme, sostener una cuchara sin que me temblara la mano, hablar sin que se me trabara la lengua. El cuerpo es extraño. Puede estar dormido por 6 meses y olvidar cosas que creías permanentes, pero la mente estaba más clara que nunca.
Durante esos 4 días, mientras las enfermeras me ayudaban a caminar por el pasillo, mientras los fisioterapeutas me guiaban en ejercicios simples, yo pensaba. Pensaba en todo lo que había escuchado durante el coma. Pensaba en las conversaciones entre Matías y Petra. Pensaba en cómo habían dado mi casa sin mi consentimiento. Y pensaba en qué hacer al respecto. Porque una cosa era clara, no iba a quedarme de brazos cruzados. Matías no volvió a visitarme durante esos 4 días. Llamó una vez, el segundo día después de despertar. Habló con la enfermera, preguntó cómo estaba y pidió que me diera un mensaje. Dice su hijo que está ocupado con el trabajo, pero que vendrá pronto. Asentí, pero sabía la verdad. No venía porque tenía miedo. Miedo de enfrentarme, miedo de que le reclamara. Y tenía razón en tener miedo. Petra tampoco vino, pero eso no me sorprendió. Nunca había venido antes. ¿Por qué empezaría ahora? El tercer día en el hospital, pedí hablar con la trabajadora social. Era una mujer joven, de unos 30 años, con lentes y una sonrisa amable. Señora Magdalena, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito hacer unas llamadas y necesito información. Se sentó junto a mi cama, sacó una libreta. Dígame, estuve en coma por 6 meses. Durante ese tiempo, mi hijo tomó decisiones sobre mi propiedad sin mi consentimiento. Necesito saber qué derechos tengo. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo de decisiones? Entregó mi casa a otras personas. Dijo que podían vivir ahí, pero la casa está a mi nombre. Yo nunca firmé nada. La trabajadora social escribió rápidamente. ¿Él tiene poder notarial sobre usted? No, nunca firmé nada de eso. Entonces no tenía derecho legal de tomar esas decisiones. Asentí. Eso pensé. ¿Puede ayudarme a contactar a un abogado? Ella asintió. Claro. Hay servicios legales gratuitos para personas en su situación. Déjeme hacer algunas llamadas. Y así, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi plan comenzó a tomar forma. Al día siguiente vino el abogado. Se llamaba Licenciado Romero. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una voz firme. Llevaba un portafolio de cuero gastado y lentes de lectura que se ponía y se quitaba constantemente. Se sentó junto a mi cama y escuchó mi historia completa. Le conté sobre el derrame, sobre el coma, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre cómo Matías había entregado mi casa a los padres de Petra sin mi permiso. Él tomaba notas, asentía, hacía preguntas. ¿La casa está a su nombre? Sí, solo a mi nombre. ¿Tiene la escritura? Está en mi casa, en un cajón del mueble de la sala, junto con otros documentos importantes. ¿Su hijo firmó algo en su nombre? No lo sé, pero si lo hizo, fue sin mi consentimiento. Y yo nunca le di poder notarial. El licenciado Romero se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Magdalena, lo que su hijo hizo es apropiación indebida. Si él permitió que otras personas ocuparan su propiedad sin su consentimiento, eso es ilegal. Y si falsificó su firma en algún documento, eso es fraude. Sentí algo en el pecho. No era satisfacción, era tristeza, porque estábamos hablando de mi hijo, de Matías, del niño que había crecido en esa casa, que me había prometido cuidarme, y ahora estaba ahí, planeando acciones legales contra él. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito verificar si hay documentos falsificados. Para eso, tengo que ir al registro público de la propiedad y revisar si hay algún movimiento reciente sobre su casa. Segundo, necesito que usted firme un poder legal para que yo pueda actuar en su nombre. ¿Cuánto tiempo tomará? Unos días, tal vez una semana. No tengo mucho dinero para pagarle. Él levantó la mano. Señora, esto es parte de un programa de asistencia legal. No tiene que pagarme. Solo quiero ayudarla a recuperar lo que es suyo. Sentí lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio, de gratitud. Gracias, licenciado. No me agradezca todavía. Primero recuperemos su casa. Y así, el plan se puso en marcha. Esa misma tarde, el licenciado Romero trajo los papeles para el poder legal. Los leí cuidadosamente. Firmé con mano temblorosa, pero firme. Voy a empezar las investigaciones mañana mismo, dijo. Le mantendré informada. Cuando se fue, me quedé acostada en la cama, mirando el techo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, el doctor me dio el alta. Su recuperación ha sido notable, señora Magdalena, pero tiene que seguir con terapia física, tomar sus medicamentos y venir a revisiones cada 2 semanas. Sí, doctor, lo haré. ¿Tiene a dónde ir? Esa pregunta me golpeó. ¿Por qué no?
No tenía a dónde ir. Mi casa estaba ocupada por los padres de Petra, y no iba a pedirle ayuda a Matías. Tengo amigos, mentí. El doctor no pareció convencido, pero asintió. Muy bien, la enfermera le dará los papeles del alta y las recetas. Cuídese mucho. Cuando se fue, me quedé sentada en la cama, vestida con la ropa que las enfermeras habían guardado para mí. La misma ropa que llevaba el día del derrame, ahora lavada y doblada. Una blusa sencilla de color crema. Un pantalón de mezclilla. Mis zapatos viejos. Me vi en el espejo del baño. Había perdido peso. Mi cabello, que siempre había tenido bien arreglado, estaba completamente blanco. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos, de la boca. Me veía vieja, 60 años, y me sentía como si tuviera 100, pero estaba viva, y eso era lo que importaba. Llamé a doña Carmela, mi antigua vecina, la mujer que había cuidado a Matías cuando era niño. Ella contestó después de 3 timbres. «Bueno, doña Carmela, soy Magdalena». Hubo un silencio. «Magdalena, Dios mío, escuché que habías despertado. ¿Cómo estás?» Estoy bien. Salgo del hospital hoy, y necesito un favor. Dime, hija, lo que necesites. ¿Puedo quedarme con usted unos días? Solo hasta que resuelva algunas cosas. Por supuesto. Ven cuando quieras. Mi casa es tu casa. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Gracias, doña Carmela. Gracias. No me agradezcas. Nos vemos pronto. Salí del hospital esa tarde. No llamé a Matías. No quería verlo todavía. Tomé un taxi hasta la casa de doña Carmela. Ella vivía a 3 calles de mi casa. 3 calles que se sentían como un mundo de distancia. Cuando llegué, ella estaba esperándome en la puerta. Había envejecido desde la última vez que la vi. Ahora tenía 82 años, el cabello completamente blanco, la espalda un poco encorvada, pero su sonrisa era la misma. «Magdalena, mi niña, qué gusto verte». Me abrazó fuerte. Y yo, que había aguantado las lágrimas durante días, finalmente lloré. Lloré en los brazos de esa mujer que me conocía desde hace décadas, que había visto crecer a Matías, que conocía toda mi historia. Ya, decía, acariciándome el cabello. Ya estás aquí, ya estás a salvo. Pero no me sentía a salvo, me sentía rota. Doña Carmela me instaló en el cuarto de visitas. Una habitación pequeña, con una cama individual, una cómoda vieja y una ventana que daba al patio. Descansa todo lo que necesites, y cuando estés lista, me cuentas qué pasó. Pero yo no podía descansar. Esa noche, después de que doña Carmela se fue a dormir, me quedé sentada en la cama, mirando por la ventana. Desde ahí podía ver las luces de las casas vecinas, y si me asomaba un poco, podía ver mi casa. Mi casa. Las luces estaban encendidas. Había un coche estacionado afuera que no reconocí, seguramente de los padres de Petra, gente extraña viviendo en mi hogar, durmiendo en mis camas, usando mis cosas. Sentí rabia, pero también sentí algo más, determinación. Al día siguiente, temprano por la mañana, el licenciado Romero me llamó al celular de doña Carmela. «Señora Magdalena, tengo noticias. Dígame». Fui al registro público de la propiedad. Revisé todos los documentos relacionados con su casa. No hay ningún cambio de propietario. No hay ninguna venta. No hay ningún documento que transfiera la propiedad a otra persona. Respiré aliviada. Entonces la casa todavía es mía. Legalmente sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Su hijo firmó un contrato de comodato. ¿Qué es eso? Es un contrato donde el propietario permite que alguien más use su propiedad de forma gratuita, por un tiempo determinado. En este caso, su hijo firmó un comodato a favor de los señores Carlos y Sofía Hernández, padres de su nuera, por un período de 2 años. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Pero él no tenía derecho a firmar eso. La casa es mía. Exactamente. Y ahí está el problema legal. Su hijo firmó ese contrato usando un poder notarial que dice tener sobre usted. Pero cuando revisé los documentos, vi que ese poder notarial es falso. ¿Falso? Sí, la firma que aparece como suya no coincide con su firma real. Y la fecha del documento dice que fue firmado hace 1 año, pero según mis investigaciones, usted nunca fue a esa notaría. Hablé con el notario, y él no tiene registro de que usted haya estado ahí ese día. Cerré los ojos. Matías había falsificado mi firma, mi propio hijo. ¿Qué significa esto? Significa que el contrato de comodato es nulo,
y significa que podemos proceder con una demanda por fraude y apropiación indebida. También podemos solicitar una orden de desalojo inmediato para los ocupantes actuales de su casa. ¿Cuánto tiempo tomará? Si actuamos rápido y con la evidencia que tenemos, podríamos tener una orden judicial en 2 o 3 días. Después, un oficial de justicia ejecutará el desalojo. También podemos presentar cargos criminales contra su hijo por falsificación de documentos. Mi corazón latía rápido. Cargos criminales contra Matías. Licenciado, ¿hay alguna forma de recuperar mi casa sin que Matías vaya a la cárcel? Hubo un silencio. Señora Magdalena, entiendo que es su hijo, pero lo que él hizo es un delito grave. Si no presentamos cargos, él podría volver a hacerlo, o hacer algo peor. Lo sé, pero ¿puedo pensarlo? Por supuesto, pero cada día que pasa es un día más que esa gente vive en su casa ilegalmente. Entiendo. Deme un día. Mañana le doy mi respuesta. Está bien. La llamo mañana. Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, temblando. Esa tarde me armé de valor y caminé hasta mi casa. Solo quería verla. Solo quería saber que todavía estaba ahí. Caminé despacio, apoyándome en las paredes cuando me sentía mareada. El doctor me había dicho que debía descansar, pero no podía. Necesitaba ver mi casa. Cuando llegué a mi calle, me detuve. Ahí estaba, mi casa de paredes de ladrillo, mi puerta de madera, mi ventana con las cortinas que yo había cosido, pero todo se veía diferente. Había macetas nuevas en la entrada, macetas que yo no había puesto. La pintura de la puerta había sido cambiada. Ahora era de un color verde que yo nunca habría elegido. Y en el patio había ropa colgada, ropa que no era mía. Me acerqué más, con el corazón latiendo fuerte. Podía ver a través de la ventana de la sala, y lo que vi me rompió el corazón. Había muebles nuevos, un sillón grande de piel que ocupaba el lugar donde había estado mi viejo sofá de tela, una televisión enorme en la pared, una mesa de centro de vidrio. Todo lo mío había desaparecido, como si yo nunca hubiera existido. ¿Puedo ayudarla? Me sobresalté. Un hombre mayor estaba en la puerta. Debía tener unos 65 años, con cabello canoso y lentes. Llevaba una camisa a cuadros y pantalones de mezclilla. Don Carlos, el padre de Petra. Yo solo... ¿Está buscando a alguien? Me miró con desconfianza, como si yo fuera una extraña, como si yo no fuera la dueña de esa casa. Algo dentro de mí se quebró, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Me equivoqué de casa, dije con voz tranquila. Disculpe. Y me di la vuelta. Caminé de regreso a la casa de doña Carmela, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Esa noche llamé al licenciado Romero. Licenciado, proceda con todo. ¿Está segura? Completamente segura. Quiero mi casa de vuelta, y quiero que se haga justicia. Entendido. Mañana mismo presento los documentos. En 3 días, a más tardar, tendremos la orden judicial. Gracias. Señora Magdalena, sé que esto es difícil, pero está haciendo lo correcto. Lo sé. Colgué. Me senté en la cama, mirando por la ventana hacia mi casa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Matías y Petra pensaban que podían quitarme todo. Pensaban que yo era débil, que era una víctima, pero se equivocaron, y pronto lo sabrían. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. No por el dolor físico, ese ya estaba disminuyendo. La terapia que hacía cada mañana en casa de doña Carmela estaba funcionando. Podía caminar sin marearme. Podía sostener una taza de café sin temblar. No, lo que me consumía era la espera de la orden judicial, la espera de que todo esto terminara. El licenciado Romero me llamaba cada tarde con actualizaciones. Ya presenté la demanda, señora Magdalena. El juez está revisando los documentos. Necesitamos una firma más, un testigo adicional. Cada llamada me llenaba de ansiedad y esperanza al mismo tiempo. Doña Carmela trataba de mantenerme distraída. Ven, Magdalena, ayúdame a hacer estas tortillas. Vamos a ver la telenovela. Cuéntame cómo te sientes hoy. Era amable, paciente, pero yo no podía concentrarme en nada más que en mi casa, en recuperar lo que era mío y en enfrentar a Matías. El segundo día después de salir del hospital, Matías finalmente vino a buscarme. Doña Carmela me avisó desde la puerta. Magdalena, tu hijo está aquí. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Quieres que le diga que no estás? No,
Déjalo pasar. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Matías entró a la sala con paso inseguro. Se veía cansado, más delgado que la última vez que lo había visto en el hospital. «Mamá, siéntate». Se sentó en el sillón frente a mí. Doña Carmela desapareció discretamente hacia la cocina. Nos quedamos en silencio por un momento largo. Él miraba al piso. Yo lo miraba a él. Finalmente, habló. «No sabía que habías salido del hospital. Te hubiera ido a recoger». «¿Para llevarme a dónde, Matías? ¿A mi casa? ¿La casa que le diste a tus suegros?» Se estremeció. «Mamá, yo pensé que ibas a morir. Los doctores dijeron que... Los doctores nunca dijeron que iba a morir. Dijeron que no sabían cuánto tiempo estaría en coma. Hay una diferencia. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De quedarte con una madre enferma? ¿De tener que cuidarme? No, no es eso. Tenía miedo de perderte. Y cuando Petra sugirió que... Ah, Petra. No pude evitar el tono amargo. Por supuesto, Petra. Ella solo quería ayudar. ¿Ayudar? ¿Dando mi casa a sus padres es ayudar? Ellos necesitaban un lugar donde vivir. Habían vendido su casa para pagar deudas y yo necesitaba mi casa también, Matías. Esa casa que compré con mi sudor. Esa casa donde te crié. Mi voz se quebró al final. Él se cubrió la cara con las manos. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. ¿Por qué lo hiciste? Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Porque no sabía qué más hacer. El hospital era tan caro. Y Petra seguía diciendo que teníamos que ser prácticos, que tu casa estaba vacía, que sus padres la cuidarían, que tú no ibas a volver. Pero volví. Sí, su voz era apenas un susurro. Volviste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, mamá. Los papás de Petra ya se instalaron, trajeron todos sus muebles, hicieron cambios en la casa, pintura, reparaciones, sin mi permiso. Lo sé. ¿Sabes lo que hiciste, Matías? ¿Tienes idea? Me miró confundido. Falsificaste mi firma. Firmaste un contrato de comodato con un poder notarial falso. Eso es fraude. Es un delito criminal. Se puso pálido. ¿Cómo sabes eso? Porque contraté a un abogado, y él investigó, y encontró el documento con mi firma falsificada. Mamá, yo no... Fue Petra quien... ¿Petra falsificó mi firma? Se quedó callado. Respóndeme, Matías. Ella conocía a alguien, un notario que hizo los papeles. Yo solo firmé como testigo. Cerré los ojos. Así que era peor de lo que pensaba. No solo habían tomado mi casa, habían planeado todo, habían conspirado. ¿Y tú no pensaste que estaba mal? Pensé que tú no ibas a despertar. Su voz era débil. Pensé que nunca te enterarías. Abrí los ojos y lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un hombre que ya no reconocía. Un hombre débil, manipulado, perdido. Matías, tengo 60 años. He trabajado toda mi vida. He sobrevivido a perder a tu padre. He sobrevivido a la pobreza. He sobrevivido a 6 meses en coma. Y voy a sobrevivir a esto también. Mamá, voy a recuperar mi casa, con o sin tu ayuda. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Presenté una demanda. En 1 o 2 días habrá una orden de desalojo. Y los padres de Petra tendrán que irse. Se puso de pie, alterado. No puedes hacer eso. Ellos no tienen a dónde ir. Yo no tenía a dónde ir, Matías. Mi voz retumbó en la pequeña sala. Él se quedó helado. Desperté de un coma, y mi propio hijo me dijo que me buscara otro lugar donde vivir. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Pasé 6 meses luchando por mi vida. 6 meses en la oscuridad. Y cuando finalmente regresé, lo primero que escuché fue que me habían quitado todo. Mi casa, mi hogar, mi lugar en el mundo. Mamá, por favor. No, Matías, ya no hay por favor. Ya tomé mi decisión. Petra me va a matar si hago esto. Y ahí estaba, la verdad. No le importaba yo, le importaba Petra. Entonces ya sabes a quién elegir. Se quedó parado ahí, con los hombros caídos, derrotado. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hables con los padres de Petra. Quiero que les digas que tienen 3 días para desocupar mi casa, antes de que llegue el oficial de justicia. Ellos van a necesitar más tiempo. Yo necesitaba más tiempo para recuperarme del coma. Pero la vida no nos da lo que necesitamos, Matías. Nos da lo que merecemos. ¿Y qué merezco yo? Lo miré directamente a los ojos. Eso lo vas a tener que decidir tú mismo. Se fue poco después, sin abrazarme, sin decir nada más. Solo se dio la vuelta y salió.
Doña Carmela salió de la cocina cuando escuchó la puerta cerrarse. ¿Estás bien, hija? No lo sé, doña Carmela, no lo sé. Me abrazó, y yo lloré otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, pensando en todo. Pensaba en Matías cuando era niño, en cómo me abrazaba, en cómo me decía que me amaba. Pensaba en el día de su graduación, en cómo me había buscado entre la multitud para sonreírme. Pensaba en todas las promesas que me había hecho. Cuando sea grande, te voy a cuidar. Nunca te voy a dejar sola. Tú eres lo más importante para mí. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que antepone a su esposa sobre su propia madre? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Al día siguiente por la mañana, el licenciado Romero me llamó. Señora Magdalena, tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden de desalojo. Será ejecutada pasado mañana a las 10 de la mañana. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Tan pronto? Sí. El juez vio la evidencia de la falsificación y consideró que era un caso urgente. También hay una orden de arresto contra su hijo y contra la persona que falsificó los documentos, pero esa se ejecutará después del desalojo. ¿Orden de arresto? Sí, por fraude y falsificación de documentos, pero todavía podemos detener eso si usted quiere. Si su hijo devuelve la casa voluntariamente y reconoce el delito, podemos llegar a un acuerdo. Cerré los ojos. Orden de arresto. Mi hijo podía ir a la cárcel. Deme hasta mañana. Voy a hablar con él. Está bien. Pero el desalojo sigue en pie. Eso no se puede detener. Lo entiendo. Colgué. Doña Carmela me miraba desde la puerta de la cocina. ¿Vas a darle otra oportunidad? No lo sé, pero necesito intentarlo. Una última vez. Esa tarde fui a buscar a Matías, no a mi casa. No quería ver a los padres de Petra todavía. Fui a su trabajo. Era un edificio de oficinas en el centro, moderno, con paredes de vidrio y seguridad en la entrada. Le pedí al guardia que llamara a Matías. Dígale que su madre está aquí. El guardia hizo la llamada. Minutos después, Matías bajó. Se veía sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a algún lugar? Miró su reloj. Tengo una reunión en media hora. Esto es más importante, suspiró. Hay una cafetería a una cuadra. Nos sentamos en una mesa al fondo. Él pidió un café. Yo pedí un té. Cuando llegaron las bebidas, hablé. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, va a llegar un oficial de justicia a la casa. Va a ejecutar una orden de desalojo. Los padres de Petra tienen que irse. Matías palideció. ¿Ya lo hiciste? Sí. Mamá, ellos no tienen a dónde ir. Ese no es mi problema, Matías. Ese es tu problema. Tú los metiste ahí. Tú los sacas. ¿Y qué quieres que haga? Que los ponga en la calle. Quiero que encuentres una solución, pero que no sea a costa de mi casa. Se pasó las manos por el cabello, frustrado. Petra me va a dejar si hago esto. Y ahí estaba otra vez. Petra, siempre Petra. ¿Y yo qué, Matías? ¿Yo no importo? Sí importas, mamá, pero... ¿Pero qué? ¿Pero ella es más importante? No respondió. Y ese silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Me levanté. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Hay una orden de arresto contra ti, por fraude. Pero todavía puedo detenerla si haces lo correcto. ¿Lo correcto? Devuélveme mi casa. Reconoce que cometiste un error y asegúrate de que los padres de Petra se vayan en paz. Haz eso, y yo retiro los cargos criminales. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Me mandarías a la cárcel? No quiero hacerlo, Matías. Eres mi hijo, pero si me obligas, sí, lo haré. No puedo creer que estés diciendo esto. Yo tampoco puedo creer muchas cosas que han pasado, pero aquí estamos. Me di la vuelta para irme. Mamá, espera. Me detuve, pero no me volteé. ¿Qué pasó con nosotros? Su voz sonaba quebrada. ¿Cuándo nos volvimos esto? Me volteé lentamente. Nos volvimos esto cuando dejaste de ser mi hijo y te convertiste solo en el esposo de Petra. Y salí de la cafetería. Esa noche, Matías me llamó. Mamá, hablé con Petra, hablé con sus papás, van a desocupar la casa mañana. Sentí un alivio enorme. ¿De verdad? Sí, no están contentos. Petra está furiosa conmigo, pero van a irse. Gracias, Matías. ¿Vas a retirar los cargos? Si todo sale bien mañana, sí. Está bien. Hubo un silencio largo. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Lo sé. ¿Algún día me vas a perdonar?
Cerré los ojos. No lo sé, Matías. Tal vez. Pero eso va a tomar tiempo. Entiendo. Te quiero, mi hijo. Siempre te voy a querer. Pero eso no significa que voy a dejar que me lastimes otra vez. Lo entiendo. Colgamos. Y yo me quedé ahí, sentada en la cama, con el teléfono en la mano, sintiéndome vacía y llena al mismo tiempo. Vacía porque había perdido algo con mi hijo que nunca volvería a ser igual. Llena porque, por primera vez en mucho tiempo, me había defendido. El día del desalojo amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo de la Ciudad de México, amenazando con lluvia. El aire estaba húmedo, denso. Me desperté temprano, a las 6 de la mañana, aunque la orden de desalojo era para las 10. No había podido dormir bien. Toda la noche di vueltas en la cama, pensando en lo que iba a pasar. En unas horas volvería a mi casa, pero no sabía en qué estado la encontraría. No sabía qué habían hecho los padres de Petra con mis cosas, con mis muebles, con mis recuerdos. Doña Carmela preparó café y pan dulce para el desayuno. Tienes que comer algo, Magdalena. Va a ser un día largo. Intenté comer, pero la comida se me atoraba en la garganta. No puedo, doña Carmela. Estoy demasiado nerviosa. Lo sé, hija. Pero necesitas fuerzas. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente, reconfortante. ¿Quieres que vaya contigo? No, esto es algo que tengo que hacer sola. Ella asintió, comprensiva. Pero si me necesitas, solo llama. Estaré aquí. Gracias. A las 9:30 salí de la casa de doña Carmela. Caminé lentamente hacia mi calle. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué a la esquina, vi que ya había un coche oficial estacionado frente a mi casa. Era blanco con letras oficiales en el costado. El licenciado Romero estaba parado junto al coche, hablando con un hombre uniformado. Debía ser el oficial de justicia. Cuando me vio, el licenciado vino hacia mí. Señora Magdalena, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo se siente? Nerviosa. Es comprensible. Le presento al oficial Morales. Él es quien va a ejecutar la orden. El oficial era un hombre de unos 40 años, con bigote y expresión seria. Me extendió la mano. Señora Tlapanco, lamento que tenga que pasar por esto. Gracias. ¿Sabe si las personas que ocupan la propiedad están al tanto del desalojo? Mi hijo les avisó ayer. Dijeron que iban a desocupar voluntariamente. Bien, eso facilitará las cosas, pero de todas formas, tengo que ejecutar la orden formalmente. Miré hacia mi casa. Las cortinas estaban cerradas. No había señales de movimiento. ¿Están todavía ahí? Eso vamos a averiguar. A las 10 en punto, el oficial Morales tocó la puerta. Tocó 3 veces, fuerte. Oficial. Oficial de justicia. Abran la puerta. Esperamos. Nada. Volvió a tocar. Tienen una orden de desalojo. Abran la puerta o tendré que forzar la entrada. Finalmente, la puerta se abrió. Don Carlos, el padre de Petra, estaba ahí. Se veía cansado, derrotado. Llevaba una camisa arrugada y pantalones de mezclilla. Ya vamos saliendo, dijo con voz ronca. ¿Están desocupando la propiedad? Sí, solo estamos terminando de empacar. Tienen 30 minutos. Don Carlos asintió y se hizo a un lado. El oficial entró primero. Luego, el licenciado Romero. Y finalmente, yo. Entré a mi propia casa por primera vez en más de medio año. Y lo que vi me rompió el corazón. Todo estaba diferente. Las paredes que yo había pintado de color crema ahora eran blancas. El piso de loseta roja que tanto me había costado poner ahora tenía alfombras encima. La sala, donde había estado mi viejo sofá de tela floreada, ahora tenía ese sillón grande de piel que había visto por la ventana, la mesa de centro de vidrio, una lámpara moderna que no pegaba con nada. En las paredes había fotos de la familia de Petra, fotos que yo no conocía, gente que nunca había visto, como si mi vida, mi historia, hubiera sido borrada. ¿Dónde están mis muebles? Mi voz salió temblorosa. Don Carlos estaba metiendo cosas en una caja. Los guardamos en la bodega del patio. Pensamos que no ibas a volver. La bodega, mis muebles, mis recuerdos, arrinconados en una bodega como basura. Caminé hacia la cocina. Mi mesa de madera, la que yo misma había pintado, había desaparecido. En su lugar había una mesa de vidrio con sillas metálicas. Mi estufa vieja, donde había cocinado miles de comidas para Matías, había sido reemplazada por una estufa nueva, reluciente,
Hasta los trastes habían sido cambiados. Ya no estaban mis tazas despotilladas, mis platos de cerámica con flores. Todo era nuevo, moderno, impersonal. «¿Dónde está doña Sofía?», preguntó el oficial. «En la recámara, empacando». Caminé hacia las recámaras. La que había sido mi habitación ahora tenía una cama king size que no reconocí. Las cortinas eran diferentes. El closet estaba lleno de ropa que no era mía. En la recámara de Matías, la que había sido su cuarto de niño, encontré a doña Sofía. Era una mujer de unos 60 años, delgada, con cabello teñido de castaño y aretes de perlas. Estaba doblando ropa y metiéndola en maletas. Cuando me vio, se detuvo. Nos miramos en silencio por un momento. «Señora Magdalena», dijo finalmente. Su voz era fría. No pensé que fuera a volver, pues volví. Matías nos dijo que estaba muy enferma, que probablemente no despertaría. Matías estaba equivocado. Ella volvió a doblar la ropa, con movimientos bruscos. «Esto no es justo. Nosotros no teníamos a dónde ir. Matías nos ofreció esta casa. No hicimos nada malo, excepto vivir en una casa que no era de ustedes, sin mi permiso. Su permiso no era necesario. Estaba en coma. Matías tenía derecho de...» «Matías no tenía ningún derecho. Esta casa es mía, solo mía, y ustedes lo sabían». Ella cerró la maleta con fuerza. «Petra tenía razón sobre usted. Es una mujer egoísta». Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Egoísta? ¿Por querer recuperar mi propia casa? ¿Por no pensar en su hijo? ¿Por ponerlo en esta posición? Petra está furiosa con él. Su matrimonio está... Si el matrimonio de mi hijo está en problemas, es porque él tomó malas decisiones, no por mí. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Ustedes se aprovecharon de mi enfermedad, y ahora que desperté, están molestos porque tienen que enfrentar las consecuencias. Doña Sofía me miró con ojos llenos de rabia. «Algún día va a estar sola, señora Magdalena, completamente sola, y va a entender lo que es perderlo todo». Sus palabras quedaron flotando en el aire. El oficial Morales apareció en la puerta. «Señora, tiene 20 minutos para terminar de empacar». Doña Sofía tomó sus maletas y salió de la habitación sin mirarme. Yo me quedé ahí, parada en lo que había sido el cuarto de Matías, sintiendo un peso enorme en el pecho. Salí al patio. Necesitaba aire. Necesitaba ver mi limonero. Pero cuando llegué al patio, me detuve en seco. El limonero había sido podado. Severamente podado. Las ramas que antes llegaban hasta el techo de la casa ahora eran muñones cortos. No había limones. No había hojas verdes, solo ramas desnudas, como huesos secos apuntando al cielo gris. «¿Qué le hicieron?», susurré. Don Carlos estaba sacando cajas de la bodega. El árbol estaba creciendo demasiado. Estorbaba. Lo mandamos podar. ¿Estorbaba? Sí. Las ramas llegaban hasta la ventana de la recámara, y los limones caían y ensuciaban el patio. Sentí lágrimas quemando en mis ojos. Ese árbol lo había plantado yo. Con mis propias manos, 25 años atrás, lo había cuidado, lo había regado cada día, había visto crecer cada rama, había cosechado cada limón, y ellos lo habían mutilado como si fuera nada. «Era mi árbol», dije, con voz quebrada. Don Carlos se encogió de hombros. «Volverá a crecer». Pero yo sabía que no sería lo mismo, nunca volvería a ser lo mismo. Media hora después, don Carlos y doña Sofía terminaron de empacar. Tenían 4 maletas grandes, varias cajas y bolsas de basura llenas de ropa. El oficial Morales supervisó mientras cargaban todo en su coche. Yo me quedé en la puerta, viendo. Cuando terminaron, don Carlos se acercó. «Vamos a dejar las llaves en la mesa de la cocina». «Está bien. Cuídese, señora Magdalena». No respondí. Doña Sofía pasó a mi lado sin decir nada, pero me lanzó una mirada llena de resentimiento. Subieron al coche y se fueron. El oficial Morales me entregó unos papeles. «El desalojo ha sido ejecutado. La propiedad es suya nuevamente. Aquí están los documentos oficiales». «Gracias, oficial. Si tiene algún problema, si intentan regresar, llámenos inmediatamente». «Lo haré». El oficial y el licenciado Romero también se fueron poco después. Y finalmente me quedé sola en mi casa. Entré lentamente. El silencio era absoluto. Caminé por la sala, tocando las paredes. Olían diferente, a pintura nueva, a extraños. Fui a la cocina. La estufa reluciente me miraba como un insulto. Fui a mi recámara.
La cama enorme ocupaba todo el espacio. Fui al cuarto de Matías. Estaba vacío ahora, solo las marcas en las paredes donde habían colgado cosas. Y finalmente salí al patio. Me senté en el suelo de cemento, frente al limonero podado, y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. No solo los meses en coma, no solo mis muebles, mi decoración, mi hogar como lo conocía. Lloré por mi hijo, por el niño dulce que me abrazaba y me decía que me amaba, por el joven que prometió cuidarme siempre, por el hombre que debería haber estado de mi lado, pero que eligió a su esposa sobre su madre. Lloré porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo, y esa pérdida dolía más que cualquier otra cosa. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. El cielo se oscureció. Las nubes finalmente se abrieron y empezó a llover. Gotas gruesas, frías, cayendo sobre mi cabeza, mi espalda, pero no me moví. Dejé que la lluvia me empapara, dejé que lavara mis lágrimas, y en medio de esa lluvia hice una promesa a mí misma. Iba a reconstruir mi casa, iba a devolverle su alma, iba a traer mis muebles de la bodega, iba a quitar esa pintura blanca y devolverle el color crema a las paredes. Iba a cuidar mi limonero hasta que volviera a dar frutos. Y si Matías quería volver a ser parte de mi vida, tendría que ganárselo, porque ya no era la madre que perdonaba todo sin condiciones, ya no era la mujer que se quedaba callada, era Magdalena Tlapanco, y había sobrevivido a cosas peores que esto. Cuando finalmente dejó de llover, me levanté, empapada, con el cuerpo adolorido, pero con la cabeza en alto. Entré a mi casa, fui a la bodega del patio. Ahí estaban mis cosas, amontonadas como basura, mi sofá de tela floreada, mi mesa de madera pintada, mis tazas despotilladas, mis platos de cerámica con flores, todo cubierto de polvo, olvidado, pero todavía ahí. Tomé una de mis tazas, la limpié con la manga de mi blusa, la llevé a la cocina, puse agua a calentar en esa estufa nueva que odiaba, preparé café, y me senté en el piso de la cocina, porque todavía no había traído mi mesa, y tomé ese café en mi taza vieja. Sabía a hogar, a resistencia, a dignidad, y en ese momento supe que iba a estar bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día iba a estar bien. Pasé la primera noche sola en mi casa, no en mi cama. Esa cama enorme que los padres de Petra habían dejado no era mía. No quería dormir ahí. Dormí en el sofá de tela floreada que había sacado de la bodega. Lo limpié lo mejor que pude. Le quité el polvo con un trapo húmedo, y ahí me acosté. Era incómodo. Las flores estaban descoloridas, los cojines aplastados después de años de uso, pero era mío. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí en paz. Al día siguiente desperté temprano. El sol apenas estaba saliendo cuando abrí los ojos. La luz entraba por las cortinas viejas que también había rescatado de la bodega. Me levanté despacio. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Preparé café en mi cafetera vieja. Usé mi taza despotillada. Me senté en mi silla de madera junto a la ventana de la cocina. Y mientras tomaba ese café, mirando el patio donde mi limonero intentaba sobrevivir con sus ramas mutiladas, tomé una decisión. No iba a quedarme en la amargura. No iba a vivir el resto de mi vida recordando lo que me habían quitado. Iba a reconstruir, iba a sanar, iba a perdonar. Pero perdonar no significaba olvidar. Y perdonar no significaba permitir que volviera a pasar. Esa mañana llamé al licenciado Romero. «Buenos días, señora Magdalena. ¿Cómo pasó la noche en su casa?» «Bien, licenciado. Gracias por todo lo que hizo por mí. No tiene que agradecerme. ¿Ya decidió qué va a hacer con los cargos criminales contra su hijo?» Respiré profundo. «Quiero retirarlos». Hubo un silencio. «¿Está segura?» «Sí. Mi hijo cometió un error grave. Pero no quiero que vaya a la cárcel. Quiero que aprenda. Quiero que viva con las consecuencias de sus decisiones, pero no de esa manera. Entiendo. Voy a proceder con el retiro de cargos. Pero, señora Magdalena, tiene que entender que si él vuelve a hacer algo así, no lo hará, porque ya no voy a darle la oportunidad». «¿Qué quiere decir?» «Quiero que prepare un testamento donde quede claro que mi casa, mis bienes, todo lo que tengo, será donado a una fundación de beneficencia cuando yo muera. Mi hijo no va a heredar nada». El licenciado Romero tosió, sorprendido. «Señora, ¿está completamente segura de eso?» «Completamente. Yo trabajé toda mi vida por esta casa. La construí con mi sudor.
Y no voy a permitir que alguien que demostró no valorarla se quede con ella cuando yo ya no esté. Entiendo. Voy a preparar los documentos. Gracias, licenciado. Colgué. Y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza, no era rabia, era liberación. Porque finalmente había tomado el control de mi propia vida. Los siguientes días los pasé limpiando. Saqué todos los muebles que los padres de Petra habían dejado. El sillón de piel, la mesa de vidrio, la cama enorme, las lámparas modernas. Los amontoné en el patio, cubiertos con plástico. Matías podía venir a recogerlos cuando quisiera, o podían quedarse ahí hasta que se pudrieran. No me importaba. Poco a poco, fui trayendo mis cosas de la bodega. Mi mesa de madera pintada volvió a la cocina. Mis sillas desparejas, mi estufa vieja. Tuve que pagar a un plomero para que la reconectara, pero valió la pena. En la sala, coloqué mi sofá floreado, mi mesa de centro de madera con quemaduras de tazas calientes, mi lámpara de pie con pantalla de tela amarilla. Colgué mis cortinas viejas, mis cuadros baratos comprados en el tianguis, y lentamente, la casa empezó a parecerse otra vez a lo que había sido, a mi hogar. Una tarde, mientras estaba pintando las paredes de la sala, devolviéndoles ese color crema que tanto me gustaba, alguien tocó la puerta. Era Matías. No lo había visto desde el día del desalojo, hacía ya una semana. Se veía terrible, ojeras profundas, barba sin rasurar, ropa arrugada. «Mamá, Matías». Nos quedamos mirados por un momento. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor, viendo los cambios, los muebles viejos que había vuelto a colocar, las paredes a medio pintar. «¿Estás arreglando todo?». «Sí, estoy devolviendo la casa a como estaba antes». «Mamá, sobre lo que pasó, no quiero hablar de eso ahora, Matías, pero necesito que sepas que lo siento». «De verdad lo siento». Me di la vuelta para mirarlo. «¿Lo sientes porque estuvo mal? ¿O lo sientes porque te atraparon?». Se quedó callado. «Matías, retiré los cargos criminales. No vas a ir a la cárcel». Sus ojos se iluminaron con alivio. «¿De verdad?». «Sí, pero hay condiciones». «¿Cuáles?». «Primera, nunca vuelves a tomar decisiones sobre mi vida, mis bienes o mi salud sin mi consentimiento explícito. Segunda, si alguna vez vuelvo a estar enferma o incapacitada, hay un documento legal que especifica exactamente quién tiene el poder de decisión sobre mí. Y no eres tú». Lo vi palidecer. «Mamá». «Tercera condición, cambié mi testamento. Esta casa, todo lo que tengo, será donado cuando yo muera. Tú no vas a heredar nada». «¿Qué?». «Escuchaste bien. Pero soy tu hijo, soy tu único hijo. Y yo era tu madre, tu única madre. Y aún así, me dejaste sin nada cuando pensaste que no iba a despertar». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. «Mamá, por favor, sé que la cagué. Sé que tomé la peor decisión de mi vida, pero sigo siendo tu hijo. Lo sé. Y por eso retiré los cargos. Por eso no estás en la cárcel. Pero eso no significa que voy a premiar lo que hiciste dejándote todo lo que tengo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?». Me acerqué a él. «Quiero que aprendas. Quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Quiero que valores a las personas que te aman antes de que sea demasiado tarde. Te valoro, mamá. Te amo». «Entonces demuéstralo. No con palabras, con acciones». «¿Cómo?». «Eso lo tienes que descubrir tú». Se quedó ahí, parado en medio de mi sala, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Y una parte de mí quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba completamente, pero no lo hice, porque no estaba bien, y el perdón completo tenía que ganarse. «Puedes venir a visitarme cuando quieras», dije suavemente, «pero ya no soy la madre que dice sí a todo. Ya no soy la mujer que se sacrifica sin límites. Soy Magdalena. Y si quieres una relación conmigo, va a ser bajo mis términos», asintió, limpiándose las lágrimas. «Entiendo. ¿Cómo están las cosas con Petra?». Su rostro se ensombreció. «No bien. Está muy enojada. Dice que elegí a mi madre sobre ella, que la humillé frente a sus padres». «¿Y qué le dijiste?». Que hice lo correcto, que debía haberlo hecho desde el principio». Sentí algo en mi pecho, algo parecido al orgullo. «¿De verdad le dijiste eso?». «Sí». «Y ella dice que necesita tiempo, que no sabe si puede seguir casada conmigo». «¿Y tú qué quieres?». «No lo sé, mamá. Amo a Petra, pero no puedo seguir siendo la persona que era, la persona que dejaba que ella tomara todas las decisiones.
la persona que te lastimó a ti por complacerla a ella. Me senté en mi sofá floreado. Matías, siéntate. Se sentó a mi lado. Cuando tu papá murió, yo tenía 30 años. Estaba sola, con un niño de 8 años, sin dinero. Habría sido fácil rendirme. Habría sido fácil dejar que la amargura me consumiera. Pero no lo hiciste. No, porque decidí que iba a ser más fuerte que mis circunstancias. Decidí que iba a construir una vida digna para ti y para mí. Lo miré directamente a los ojos. Ahora tú estás en un momento similar. Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Un hombre que se deja manipular, o un hombre que toma sus propias decisiones, aunque sean difíciles. Y si Petra me deja, entonces no era la persona correcta para ti. Pero la amo. El amor no es suficiente, Matías. También necesitas respeto. Necesitas que tu pareja te valore como persona, no solo como proveedor o como extensión de ella misma. Se quedó en silencio, pensando. ¿Tú amabas a papá? Sonreí tristemente. Mucho, pero lo que más valoro de nuestra relación no fue solo el amor, fue el respeto mutuo, fue que él nunca me pidió que dejara de ser quien era, y yo nunca le pedí eso a él. Petra siempre ha querido cambiarme. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi desde el primer día que la conocí. Vi cómo te miraba, cómo miraba tu ropa, tu coche, tu vida, como si todo necesitara mejorar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque eras feliz. ¿O pensaba que eras feliz? Y yo quería que fueras feliz. No sé si he sido feliz, mamá. Honestamente, no lo sé. Tomé su mano. Entonces tienes que averiguarlo. Pero hazlo por ti. No por ella. No por mí. Por ti. Asintió. Nos quedamos sentados en silencio por un rato largo. Finalmente, Matías habló. ¿Alguna vez vas a volver a confiar en mí? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. No lo sé, hijo. La confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, puedes pegarlo. Pero siempre vas a ver las grietas. Entiendo. Pero eso no significa que no podamos intentarlo. Solo significa que va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez meses. Tal vez años. Tal vez nunca vuelva a ser como antes. Pero podemos construir algo nuevo. Algo diferente. ¿Algo mejor? Tal vez. Si ambos estamos dispuestos a trabajar en ello. Se levantó. Gracias, mamá, por no mandarme a la cárcel, por darme otra oportunidad. Eres mi hijo. Siempre vas a tener oportunidades conmigo, pero ya no vas a tener pases libres. Sonrió débilmente. Entendido. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. ¿Puedo venir a ayudarte a pintar? Miré las paredes a medio terminar. ¿De verdad quieres? Sí. Me gustaría pasar tiempo contigo, haciendo algo juntos, como antes. Sentí lágrimas en mis ojos, pero las contuve. Ven el sábado, temprano. Voy a preparar café y pan dulce. Su sonrisa se hizo más grande. Ahí estaré. Y se fue. Esa noche me senté en el patio, frente al limonero. Sus ramas todavía estaban desnudas, pero si miraba con cuidado, podía ver pequeños brotes verdes empezando a aparecer. Vida nueva, crecimiento. Después de la poda brutal, el árbol estaba sanando, como yo. Tomé mi taza de café y la levanté hacia el cielo. Por los nuevos comienzos, susurré. Por la dignidad, por la fuerza. Y tomé un sorbo. Sabía amargo, pero también sabía a victoria. El sábado siguiente, Matías llegó a las 8 de la mañana. Traía una bolsa con pan dulce de una panadería que quedaba cerca, la misma donde compraba cuando era niño. Traje conchas y orejas, tus favoritas. Sonreí. Gracias. Preparé café. Nos sentamos en la cocina, en mi mesa de madera pintada. Y por primera vez en años desayunamos juntos sin tensión, sin Petra interrumpiendo, sin llamadas urgentes del trabajo, solo él y yo, como en los viejos tiempos. Después del desayuno, pintamos. Matías se puso una playera vieja y empezamos a pintar las paredes de la sala, color crema, el color que yo amaba. Trabajamos en silencio la mayor parte del tiempo, un silencio cómodo, no incómodo. A media mañana, mientras estábamos pintando, Matías habló. «Mamá, ¿te acuerdas cuando era niño y te ayudaba a vender tamales en la plaza?» Sonreí. «Claro que me acuerdo. Cargabas esa caja pesada sin quejarte. Quería ayudarte. Quería que estuvieras orgullosa de mí. Siempre he estado orgullosa de ti, Matías. Incluso ahora». Me detuve de pintar y lo miré. «Estoy decepcionada por lo que hiciste, pero sigo estando orgullosa del hombre que puedes llegar a ser. ¿Y si no llego a serlo? Entonces será tu decisión.
pero yo voy a seguir esperando, porque eres mi hijo, y los hijos siempre tienen una oportunidad de crecer. Volvió a pintar, pero vi lágrimas corriendo por sus mejillas. No dije nada, solo seguí pintando a su lado. Al final del día, las paredes estaban terminadas, color crema, perfectas. La casa empezaba a verse como antes, como mi hogar. Matías se quedó hasta tarde. Cenamos juntos, frijoles refritos con queso y tortillas, comida simple, pero hecha con amor. Cuando se fue me abrazó fuerte. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Nunca me voy a rendir contigo, pero tampoco voy a permitir que me lastimes otra vez. Lo sé, y no lo haré. Te lo prometo. Que no sean solo palabras, Matías, que sean acciones. Lo serán. Y se fue. Yo me quedé en la puerta, viéndolo caminar hacia su coche, y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. No esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino esperanza de que podíamos construir algo nuevo, algo más fuerte, algo basado en respeto, en límites sanos, en amor verdadero, no en sacrificio ciego, sino en dignidad mutua. Pasaron 3 meses, 3 meses donde mi vida poco a poco volvió a encontrar su ritmo. Mi casa ya estaba completamente restaurada, las paredes color crema, mis muebles viejos en su lugar, el limonero con nuevas hojas verdes brotando, pequeñas pero firmes. Volví a vender tamales en la plaza los fines de semana, no porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba, porque me hacía sentir útil, porque me conectaba con la gente de mi barrio. Magdalena, qué gusto verte de vuelta. Pensamos que te habías ido. Escuchamos que estuviste muy enferma. Y yo sonreía y les contaba, sin dar muchos detalles, que había estado en el hospital, pero que ya estaba bien. La vida seguía. Matías venía a visitarme cada 2 semanas. A veces traía pan dulce. A veces solo venía a sentarse conmigo en el patio y tomar café. No hablábamos mucho de lo que había pasado. Eso ya estaba dicho. Pero lentamente estábamos reconstruyendo algo. No era como antes. Nunca volvería a ser como antes. Pero era algo nuevo, algo más honesto. Un sábado, mientras estábamos tomando café bajo el limonero, le pregunté, ¿cómo van las cosas con Petra? Se quedó callado por un momento. Se fue. ¿Se fue? Sí, hace 1 mes. Dijo que no podía estar con alguien que eligió a su madre sobre ella. Sentí algo apretarse en mi pecho. Lo siento, hijo. Yo no. Lo miré sorprendida. No, no, mamá. Me di cuenta de algo después de que se fue. Me di cuenta de que durante todos esos años estuve tratando de ser alguien que no era. Tratando de complacerla. Tratando de ser suficiente para ella. Y nunca lo fui. Nunca iba a hacerlo. ¿Cómo te sientes? Libre. Sonrió tristemente. Por primera vez en años me siento libre. Tomé su mano. Me alegro por ti. ¿De verdad? De verdad. Te mereces a alguien que te ame como eres, no a alguien que quiera cambiarte. Asintió. Sus papás también se fueron. Rentaron un departamento pequeño en otra colonia. Don Carlos tuvo que volver a trabajar. Doña Sofía está vendiendo comida desde su casa para ayudar con los gastos. No dije nada. No sentí satisfacción ni alegría por su situación. Solo aceptación. Las consecuencias naturales de las decisiones. Una tarde, mientras estaba regando el limonero, doña Carmela vino a visitarme. Magdalena, ¿puedo pasar? Claro, doña Carmela. Pase. Entramos a la cocina. Preparé café. ¿Cómo has estado, hija? Bien. Cada día mejor. Me da mucho gusto verte así. Cuando despertaste del coma, pensé que no ibas a lograrlo. Yo también lo pensé, pero aquí estoy. ¿Y tu hijo, cómo está? Está encontrándose a sí mismo, creo. Petra lo dejó. Doña Carmela asintió. Lo sé. Me encontré a Petra hace 2 semanas en el mercado. ¿Ah, sí? Sí. Se veía diferente, más delgada, con el cabello sin arreglar. Nada como la Petra que conocíamos. ¿Hablaron? Un poco. Me dijo que estaba viviendo con sus padres, que Matías la había decepcionado, que no podía creer que la hubiera puesto en esa situación. Tomé un sorbo de café. ¿Y qué le dijiste? Le dije que las decisiones tienen consecuencias y que tal vez debió pensar en eso antes de tomar la casa de su suegra. No pude evitar sonreír un poco. ¿De verdad le dijiste eso? Por supuesto. Alguien tenía que decírselo. Doña Carmela me guiñó el ojo. 2 semanas después recibí una llamada. Era un número que no reconocí, pero contesté. ¿Señora Magdalena Tlapanco? Sí, soy yo. Habla la licenciada Fuentes, del hospital donde estuvo internada.
La llamo porque hemos estado revisando su caso y nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre las decisiones médicas que se tomaron durante su coma y sobre quién las autorizó. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, según nuestros registros, su hijo firmó varios documentos autorizando tratamientos y procedimientos. Pero ahora que hemos revisado los archivos, nos dimos cuenta de que algunos de esos documentos tienen irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Podría venir al hospital esta semana? Sí, puedo ir. Perfecto. ¿Le parece bien el jueves a las 2 de la tarde? Sí, ahí estaré. Colgué. ¿Qué más había hecho Matías mientras yo estaba en coma? El jueves fui al hospital. La licenciada Fuentes era una mujer de unos 40 años, seria, con lentes y cabello recogido en un chongo apretado. Me recibió en su oficina. Señora Tlapanco, gracias por venir. Sé que esto debe ser incómodo para usted. ¿Qué encontraron? Ella abrió una carpeta. Durante su coma, su hijo autorizó varios tratamientos y procedimientos. Algunos de ellos eran necesarios, pero otros no. ¿Como cuáles? Por ejemplo, autorizó que se suspendieran ciertos tratamientos de rehabilitación temprana, tratamientos que habrían ayudado a prevenir atrofia muscular y que habrían facilitado su recuperación. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Por qué haría eso? La licenciada me miró con compasión. Según las notas de las enfermeras, su nuera estuvo presionando para que se dejara ir en paz, que no se alargara su sufrimiento innecesariamente. Pero yo no estaba sufriendo. Estaba en coma. Lo sé, y por eso estamos revisando el caso. También encontramos que su hijo trató de acceder a su seguro de vida mientras usted estaba inconsciente. ¿Mi seguro de vida? Sí, usted tiene una póliza pequeña, de $20,000. Su hijo intentó cobrarla, argumentando que usted no tenía posibilidades de recuperación. Pero la aseguradora se negó porque usted todavía estaba viva. Me quedé sin palabras. Matías había intentado cobrar mi seguro, mientras yo luchaba por mi vida. ¿Hay alguna acción legal que quiera tomar?, preguntó la licenciada. Cerré los ojos. No, ya hice lo que tenía que hacer, ya puse límites, pero gracias por informarme. ¿Está segura? Sí, la vida ya se está encargando de dar las lecciones necesarias. No le dije nada a Matías sobre lo que me había dicho la licenciada, no porque quisiera protegerlo, sino porque ya no importaba. Ya había tomado las decisiones que tenía que tomar. Ya había puesto los límites que necesitaba. Y la vida ya estaba haciendo su trabajo. Supe por doña Carmela que Petra había tenido que vender sus joyas, las joyas que tanto le gustaba presumir, los aretes de oro, el collar de perlas, el reloj caro, todo vendido para ayudar a sus padres a pagar la renta. Supe también que Matías había sido despedido de su trabajo, no por mal desempeño, sino porque la empresa estaba recortando personal. Y él, sin el apoyo de Petra, sin la apariencia de éxito que ella exigía, había sido uno de los primeros en la lista. No sentía alegría al escuchar estas cosas, solo entendimiento. El karma no es venganza. El karma es simplemente la vida respondiendo a nuestras decisiones. Un domingo por la tarde, Matías vino a visitarme. Se veía cansado, pero más tranquilo que antes. Mamá, perdí mi trabajo. Lo sé. ¿Cómo? Doña Carmela me contó. Nos sentamos en el patio. El limonero ahora tenía ramas llenas de hojas. Todavía no había limones, pero se veía vivo, fuerte. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Estoy buscando otro empleo, pero mientras tanto estoy vendiendo algunas cosas, simplificando mi vida. ¿Cómo te sientes con eso? Honestamente, bien. Me di cuenta de que tenía muchas cosas que no necesitaba, cosas que compré para impresionar a Petra, para impresionar a sus padres, para parecer más exitoso de lo que era. ¿Y ahora? Ahora solo quiero vivir honestamente, trabajar duro, ser una mejor persona, un mejor hijo. Lo miré. Estás creciendo, Matías. Tuve que caer primero. A veces es necesario. Tomó un sorbo de café. Mamá, sé que cambió tu testamento. Sé que no voy a heredar nada. Así es. Y está bien. Lo entiendo. Me lo merezco. No se trata de lo que mereces. Se trata de proteger lo que construí y de asegurarme de que si algo me pasa, ayude a gente que realmente lo necesite. Asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Algún día vas a poder perdonarme completamente? Pensé en mi respuesta. Ya te perdoné, Matías, pero el perdón no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes.
Significa que estoy dejando ir el resentimiento. Significa que te estoy dando la oportunidad de ser mejor. Pero la confianza, esa la tienes que ganar de nuevo. Lo haré, te lo prometo. No me lo prometas, solo hazlo. Sonrió. Lo haré. Esa noche me senté sola en el patio. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. El aire olía a tierra mojada. Había llovido temprano por la tarde. Miré el limonero. Sus hojas se movían suavemente con la brisa. Y pensé en todo lo que había pasado. El derrame, el coma, el despertar, la traición, la lucha, la recuperación. Y me di cuenta de algo. No necesité vengarme. No necesité destruir a nadie. La vida se había encargado de todo. Matías había perdido su matrimonio, su trabajo, su apariencia de éxito. Petra había perdido su estatus, su comodidad, su control. Los padres de Petra habían perdido su casa, su tranquilidad, su retiro cómodo. No por mí, por sus propias decisiones. La vida siempre cobra sus deudas, susurré al viento. Y tomé un sorbo de mi café. Sabía a paz. Han pasado 6 meses desde que desperté del coma. 6 meses desde que volví a la vida y descubrí que todo había cambiado. Hoy es domingo. El sol entra por la ventana de mi cocina, iluminando mi taza de café y el plato con pan dulce que compré ayer en la panadería del barrio. Estoy sentada en mi mesa de madera pintada. La misma mesa donde Matías hacía la tarea cuando era niño. La misma mesa donde he tomado miles de cafés a lo largo de mi vida. Afuera, en el patio, mi limonero tiene su primer limón. Uno solo, pequeño, verde todavía, pero está ahí. Después de la poda brutal, después de quedar desnudo y herido, el árbol volvió a dar frutos, como yo. Matías encontró trabajo hace 2 meses. No es el mismo tipo de trabajo que tenía antes. No es en una oficina elegante con título impresionante. Es en una pequeña empresa de contabilidad, ayudando a negocios locales con sus impuestos. Gana menos, pero está más tranquilo. Viene a visitarme cada semana ahora. A veces trae flores del mercado. A veces solo trae su presencia. Y eso es suficiente. La semana pasada me ayudó a reparar una gotera en el techo. Trabajamos juntos, en silencio, como antes. Cuando terminamos, nos sentamos en el patio y tomamos limonada. Mamá, dijo, mirando el limonero, tiene un limón. Sí, el primero desde que lo podaron. Va a volver a crecer fuerte, como todas las cosas que sobreviven las tormentas. Me miró. ¿Estás hablando del árbol o de ti? Sonreí. De ambos. No he vuelto a saber de Petra. Doña Carmela me dijo que se mudó con sus padres a otra ciudad, lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Le deseo lo mejor, de verdad, porque guardar rencor solo envenena al que lo guarda. Y yo ya no tengo espacio en mi corazón para veneno. Esta mañana, mientras regaba el limonero, pensé en todo lo que aprendí. Aprendí que el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Aprendí que perdonar no significa permitir que te lastimen otra vez. Aprendí que la dignidad es más importante que mantener la paz a cualquier costo. Aprendí que a veces la gente que amas te va a decepcionar y que está bien sentir dolor por eso, pero también está bien seguir adelante. Aprendí que el karma no es venganza, es simplemente la vida respondiendo a nuestras decisiones. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengo 60 años, no soy joven, pero tampoco estoy acabada. Todavía puedo hacer tamales, todavía puedo pintar paredes, todavía puedo plantar árboles y verlos crecer, todavía puedo vivir. Ayer vino una mujer joven a comprarme tamales en la plaza. Tenía unos 30 años, con un niño pequeño de la mano. Señora, ¿todavía tiene tamales de mole? Sí, mi hija. ¿Cuántos quieres? 6, por favor. Mientras le empacaba los tamales, noté que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien? Ella asintió rápidamente. Sí, solo ha sido un día difícil. Le entregué los tamales. La vida es difícil a veces, pero siempre pasa, siempre. Me miró con ojos brillantes. ¿Usted cree? Lo sé, porque yo también he pasado días difíciles, muchos, pero aquí sigo. Sonrió débilmente. Gracias, señora. De nada, hija. Cuídate. Se fue con su niño y yo me quedé pensando. Tal vez esa es mi nueva misión en esta vida. Recordarle a la gente que los días difíciles pasan, que las tormentas terminan, que después de la oscuridad siempre hay luz. Hoy en la tarde, Matías va a venir a comer.
Le voy a hacer su platillo favorito, mole con arroz. Vamos a sentarnos en la mesa de la cocina, como antes, y vamos a hablar de cosas simples, de la vida, del futuro. No vamos a hablar del pasado, ese ya está dicho. Vamos a construir algo nuevo, algo basado en respeto, en honestidad, en límites sanos, y tal vez, algún día, volveremos a tener la confianza completa, o tal vez no, pero eso está bien, porque lo importante no es volver a ser como éramos. Lo importante es ser mejores de lo que fuimos. Si estás escuchando esta historia, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa qué tan oscuro esté tu día, no importa quién te haya traicionado, no importa qué tan perdido te sientas, siempre hay una salida. Siempre hay una manera de empezar de nuevo. Yo desperté de un coma y descubrí que me habían quitado todo. Mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Pero no me rendí, luché, me levanté, puse límites, recuperé lo que era mío. Y si yo pude hacerlo a los 60 años, después de 6 meses en coma, después de perder casi todo, tú también puedes. No necesitas venganza, solo necesitas dignidad. No necesitas destruir a nadie, solo necesitas protegerte a ti mismo. Y sobre todo, necesitas recordar que mereces respeto, incluso de las personas que amas, especialmente de las personas que amas. Me llamo Magdalena Tlapanco, tengo 60 años, y esta fue mi historia, la historia de cómo perdí casi todo y cómo lo recuperé. No con rabia, no con venganza, sino con dignidad, con límites y con la certeza de que merezco ser tratada con respeto. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a defender su dignidad, habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Que Dios te bendiga. Y recuerda, después de la tormenta, siempre, siempre vuelve a salir el sol.